¿Estás cansado de entrar a Twitter y que alguien te diga que podés hacer un agente en un minuto que te venda 50 ventas por semana? Bueno, en esta charla de hoy vas a aprender un poco lo que significa construir seriamente algo con AI. Hola, soy David Grandes, CEO de Patagon AI, y hoy te vamos a contar sobre por qué tenés que adoptar inteligencia artificial en tu negocio. Si tú actualmente estás pensando en hacerlo, pero tienes muchas dudas, no sabes cómo tomar una decisión, qué es lo que está pasando hoy en el mercado o qué es posible, escucha esta conversación que seguro te va a ser de mucha utilidad para entender cómo se puede utilizar AI para marketing y ventas. Bueno, hola a todos. Yo soy Mariano Rey, cofundador y CMO de Patagon AI. Y hoy estamos aquí para responder un poco lo que muchos nos vienen preguntando a lo largo de este tiempo en el que fundamos Patagon AI, que es ¿por qué decidieron empezar algo así? ¿Por qué decidieron crear esta empresa? ¿Y cuáles son los problemas que están resolviendo actualmente con AI? Sabiendo que hay muchas compañías y muchas personas que hablan todo el tiempo sobre hacer AI. Entonces, un poco, ¿por qué creamos esta compañía? Estoy aquí junto a mi cofundador, el señor David Grandes. Hola, ¿qué tal? Presentate, dale. Soy David, soy founder, CEO de Patagon. Muy contento de estar acá con Marian contando un poco la historia de Patagon, por qué empezamos y contarles un poco cómo es el camino, ¿no? De crear una empresa de AI hoy, cómo es el mercado latinoamericano, qué Ujú. estamos aprendiendo del problema que queremos resolver, etcétera. Charlamos un poco de nuestro background, si querés. Dale. De un poco, bueno, yo tradicionalmente vengo del marketing, digamos, ¿no? Y particularmente no de la rama más tradicional del marketing, sino más bien de la parte más de performance. Yo lo conocí a David trabajando en Restaurando hace muchísimos años ya, que fue 2016, ¿no? 2017, por ahí. Más o menos. Pero arranqué todo lo que tiene que ver con performance marketing más o menos en el 2013. Para el que no sabe, performance marketing es todo lo que tiene que ver con publicidad online, que es mucho más medible que el marketing tradicional. Por ende, tengo una cabeza un poco más dura versus un marketero tradicional, por así decirlo, que va más del lado de marca. Y siempre trabajé un poco de ese lado. Y después me pasé un poco más a lo que tiene que ver con growth, ¿no? Y con una visión más holística de lo que significa crecer una empresa desde un montón de puntos de vista, no solo desde la parte del marketing, sino también desde el producto, un poco también cómo tiene que ver la correlación entre equipos para hacer que eso funcione de la mejor manera posible. Y hace ya más de 10 años que estoy trabajando en eso, entonces nada, un poco la idea de lo que estamos haciendo hoy surge de algunas experiencias que yo tuve en el pasado con algunos equipos de ventas, digamos. Y también con mis propias frustraciones, si querés, de un montón de cosas que me fueron pasando a lo largo del tiempo, que ya vamos a hablar más adelante. Pero nada, eso principalmente. Mi background, yo soy ecuatoriano, vivo hace 20 años en Argentina, estudié ingeniería informática, entonces siempre estuve metido en el mundo de tecnología, de internet, arranqué trabajando en OLX cerca del 2011, trabajé ahí mucho tiempo como mobile developer, después lideré equipos de tecnología y eso me llevó a varias otras startups como Restaurando y a Brasil también, fui parte de founding teams en 2 startups en Brasil, donde siempre estaba metido en la parte de tecnología, producto, eventualmente fui subiendo hasta CEO, co-CEO, y poco a poco me fui exponiendo a más y más eh, áreas del negocio, tipos de tecnología, pero tecnología tiene muchos problemas si es que el producto no está bien hecho, entonces me metí en producto y eso a su vez también le pasa si es que tiene muchos problemas y ventas, no está alineada con producto, entonces poco a poco me fui metiendo en todas las áreas y he aprendido muchísimo, he hecho muchísimos errores. Y bueno, nada, o sea, hace un año empezamos con, o sea, empezaba AI, Sí. sabíamos que ya veíamos al principio el potencial que iba a tener. Me acuerdo una de las primeras pruebas que hice, yo estaba con una de las nanis en mi casa y le hice un AI que pudiera vender viromes en guaraní y ella estaba impresionada y yo estaba impresionado. Dije, ¿cómo puede ser que esto sea real? O sea, es tan real acá y ahora, esto va a cambiar el mundo. Y bueno, o sea, empezamos a trabajar en proyectos de AI como consultoría de AI y poco a poco, bueno. Para, vamos más al detalle, vamos un poco más, si querés, atrás. Contemos un poco la historia de por qué nos juntamos. O sea, ¿cómo fue en realidad? Porque... Eso iba a decir. Ah, dale, ok. Exacto, entonces, eh, al principio no teníamos idea de Ujú. qué hacer.
Y yo publiqué en LinkedIn un post diciendo, voy a empezar con algo de AI, no tengo idea. Y vos me escribiste diciendo, juntémonos, tomemos un café. Y también eso pasó con este otro founder, con Chris. Con Chris. Con Robert pasó diferente, pero... Y lo increíble fue que el cliente ideal, el prototipo de cliente que nosotros ahí trabajamos, fuiste un poco tú al principio. Sí. O sea, no nos ¿Te acordás que habíamos hablado al principio de un poco, bueno, hay tantos problemas para resolver y que se podrían resolver, si querés, con inteligencia artificial? Decir, bueno, ¿dónde ponemos el foco? ¿A dónde vamos? Digamos, ¿no? O sea, ¿dónde creemos que hay un dolor lo suficientemente fuerte como para crear un producto y decir, acá hay que atacar? Y bueno, se fue dando un poco la charla porque en realidad Patagon AI no nació como lo que es hoy, si querés. Sino que fue, bueno, como dijiste vos, primero una suerte de consultoría, ¿no? De empezar a entender un poco, que estratégicamente en ese momento lo pensamos como para empezar a entender un poco qué estaba pasando en el mercado, a pesar de que ya medio que lo sabíamos, porque yo venía trabajando en eso y ya había tenido mis experiencias. Pero obviamente no, a nivel tecnología, si querés, no estaba ni cerca de lo que es hoy, ¿no? Entonces había mucha oportunidad para construir. Y que, bueno, seguí. Ahí la parte de un poco de cómo empezamos, cómo nos juntamos, si querés. ¿Cómo salió la idea de la consultoría en ese momento? O sea, inclusive tenemos dos dominios, Patagon.ai y Patagon.vc. Sí. O sea, la idea inclusive era hacer varias soluciones de AI, empezar hasta una suerte de investment firm que invierta en varias ideas de AI y veíamos que podía impactar a lo largo de todo el funnel de la empresa. Pero vos siempre hablaste de que en marketing hay un montón de problemas, hay un montón de pains. Y yo en particular había aprendido ya de mi época en mi empresa anterior, que es SAC, en Brasil, que el dueño del restaurante, yo trabajaba para restaurantes, el dueño del restaurante solo tiene dinero para invertir en core domains. O sea, solo puede invertir dinero real en lo que le da dinero, en lo que vende. Entonces yo también ya intuía, sabía que AI iba a lograr un impacto, iba a tener mucho impacto en ventas y en marketing. Sí. Y bueno, la otra cosa natural era WhatsApp. O sea, WhatsApp era algo que en la TAM se usa todo el tiempo para todo. Y en esa época no había una sola LLM hablando con un solo WhatsApp. Hoy existen muchas, pero en esa época no había nada. Entonces decíamos, eventualmente es lógico que va a ir por acá y bueno, así empezamos. Y la idea era, inclusive al principio, hasta hacer consultoría de eso con algunas empresas. Y al principio pensamos en copilots, pensamos en todo tipo de ideas, hasta que poco a poco fuimos llegando a lo que hoy es Patagon. Sí. Y un poco, si querés, ¿cuál crees que fue nuestro punto de inflexión en decir, o cuándo fue el momento que nos dimos cuenta de, che, esto hay que hacerle un producto? De, tenemos que armar este producto sí o sí. Yo recuerdo exactamente, pero quiero también tener tu perspectiva, si querés, de navegando un poco entre tu memoria, pero ¿qué te acordás o cuál fue el punto de inflexión que nos mandó ahí? Yo creo que la llamada con uno de nuestros primeros clientes en Ecuador, que fue muy graciosa la historia porque ella es gerente de marketing, se llama Paz Escudero, es cliente nuestra. Que le mandamos un saludo si nos está viendo Paz. Ella nos puso en contacto, la jefe de ella, porque el hijo de la jefa tenía el cumpleaños de su hijo, era muy amigo de la hija de nuestro co-founder Roberto. O sea, fue una cosa así. Sí. Y ella básicamente, Roberto le contó de AI, de agentes, qué sé yo, que estamos haciendo eso. Y ella dijo, wow, me parece interesante. Creo que no entendió nada de qué se trataba, pero le puse en contacto con Paz y hablamos con Paz. Y fue una reunión donde caímos y Paz directamente fue una hora de decir lo frustrada que fue una catarsis. Fue una catarsis de una hora de estoy mal, esta inversión no estaba rindiendo, el business center no está respondiendo, no podemos procesar los leads, no puedo invertir más, estoy trabado. O sea, el mensaje era marketing está trabado, e inclusive hoy usamos eso en nuestro pitch deck, tipo en el pain, el problema dice marketing está trabado porque simple y llanamente no podían procesar todos los leads. Y marketing no controla el equipo que hace el procesamiento, o sea, están presos. Y ahí fue cuando fue genial. Sí, es que... A ver, y esto, el que trabaje en marketing, digamos, invirtiendo dinero para generar leads y que después los toma un equipo de ventas, sabe exactamente lo frustrante que es cuando estás generando un montón de volumen y por más que uno hable con el equipo de ventas, por más que uno trate de estar lo más alineado posible, muchas veces te pasa que
no sabes explicar por qué no estás vendiendo. A pesar de que vos mirás las conversaciones, vas conversación por conversación, porque esto a mí me pasó, y decís, pero ¿cómo puede ser que esto no sea un lead calificado? Y nadie lo atendió y nadie le dio el seguimiento que le tiene que dar, nadie agendó una reunión, o sea, esto es una oportunidad perdida. Internamente para mí, que por ejemplo yo también tenía que reportar resultados, es decir, che, mira, mi costo por adquisición ya no sé cómo bajarlo, porque digo, o dejo de invertir o invierto muchísimo menos, genero muchísima menos demanda, pero automáticamente el equipo de ventas va a venir y me va a decir, che, me faltan leads. Pero cuando le mando muchos leads, es como que pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Como esa curva que habíamos hablado en su momento de, ok, la inversión te rinde hasta cierto tamaño del equipo. Cuando invertís más y mantenés el tamaño del equipo, te pasa completamente la inversa, como que al final no atendés nada. Digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que vos en esa época, inclusive justo antes de Patagon, vos eras CMO de BotMaker, Sí. ¿no? Y BotMaker se dedica a hacer chatbots de WhatsApp. Pero vos hacías ventas para BotMaker. Claro. Y me contabas tus reuniones semanales de marketing y ventas y cómo se tenían que poner de acuerdo en qué pasaba y por qué los leads no eran tantos convertidos, lo que fuera. Y era un caos y yo te escuchaba y decía, Dios, o sea, es el mismo problema. Yo nunca lo viví. Claro, yo nunca lo viví porque yo nunca lideré funciones de marketing. Pero para mí, y concuerdo con vos, o sea, creo que se volvió bastante claro en ese momento que si bien no sabíamos cuál iba a ser la solución, ese pain y ese cliente era súper interesante de tratar de ayudar a resolver. Sí, porque es algo que una vez que destrabás, como que habilita un montón de cosas, ¿no? En primer lugar, ya si querés tenés idea más o menos de cuántos leads que realmente son de calidad para tu negocio estás generando, ¿no? Y ya, si querés, trayendo la charla un poco hacia lo que hacemos en Patagon, pero saber eso, tener ese número, ya te da una suerte de indicio que antes capaz no tenías, o que antes tenías capaz una visibilidad de un tercio de lo que te estaba entrando, cuánto era calificado y cuánto no. Ahora que podés hacerlo eso con inteligencia artificial, realmente que una inteligencia artificial esté hablando con leads las 24 horas en función de tus criterios de negocio, calificar a ese lead y decirte este es un lead calificado y este no es un lead calificado, esa pieza pequeña de información ya es un montón, porque eso antes no existía. Entonces vos ahora, como líder de marketing, tenés un respaldo de decir, bueno, yo generé esta cantidad de leads calificados, ahora trabajemos con el equipo de ventas a ver qué es lo que está pasando con estos leads calificados. Pero ya tenés un número por lo menos. Decís, bueno, tengo esto, ¿entendés? Y el equipo de ventas responde por eso. Y hasta te diría que nosotros, por ejemplo, entendemos qué quiere decir lead calificado y el AI lo califica. Mucha gente no entiende qué quiere decir eso. Tipo, no. ¿Qué es eso? Que eso, quieras o no, es increíblemente extraño que pase, porque uno tiende a creer que sabe cuál es el cliente ideal, cuál es el cliente calificado, qué es lo que mejor, o cuál es el cliente que mejor machea con tu modelo de negocio, ¿no? Por así decirlo, porque uno siempre quiere buscar el cliente que llegue y que se quede a lo largo del tiempo, porque vos le resolvés el problema lo suficientemente, que ese problema lo suficientemente doloroso que tiene, uno se lo resuelve, ¿no? Pero saber qué es un lead calificado es realmente un problema adentro de las empresas. Y ni te digo empresas que le venden a pequeños negocios, a negocios medianos, a negocios grandes. O sea, como que va cambiando mucho. Y también depende mucho de los problemas que ataques. Imagínate si vos resolvés 5 problemas diferentes para 3 públicos distintos. Ya tenés una matriz de problemas que es caótica para organizarte internamente. No solo a nivel producto, sino a nivel calificación. No, sí, pero inclusive, o sea, sí. Pero a lo que más me refería es, imagínate que inclusive la solución, tipo de necesito calificar leads con AI, no es obvia. No. No es clara. O sea, me acuerdo inclusive al principio, nosotros, la primera idea nuestra era un copilot. Sí. O sea, era un AI en WhatsApp que te ayudaba a tus vendedores a cotizar, a responder, a entender el perfil o a ver qué deberías venderle. Y el jefe de ventas vino y nos dijo, oigan, prefiero reducir headcount. En vez de tener copilots, no pueden hacer esto que sea más automático. Y la verdad que ahí, a medida que comenzamos a hablar con Paz y con otros clientes como Álvarez Bravo y otros en distintos mercados, fue que nos fueron obligando a cómo hacemos un agente, o sea, un AI que responda por WhatsApp, que venda lo que yo vendo, que entienda mi producto, entienda mi catálogo, que pueda decir, tengo este auto en esta concesionaria, tengo este auto acá,
esto es el precio, hago financiamiento, te interesa, agenda una reunión y que haga todo el playbook de ventas. Y ellos medio nos obligaron a cubrir toda esa etapa del funnel, inclusive. Y hasta nos fuimos mucho más lejos de lo que debíamos. O sea, yo me acuerdo que al principio era una gran pregunta. Che, ¿nos deberíamos integrar con el CRM? No es mucho, no estamos haciendo demasiado, no es muy complejo eso. Y bueno, ahí por suerte también teníamos a Chris, que es un loco, Sí. y que en pocas semanas se codió integraciones loquísimas, que escalables y configurables, y hoy lo usamos, y hoy funciona, y hicimos end-to-end el proceso de calificación. Y hoy es muy potente, ¿no? Y ayuda muchísimo a las compañías. Y volviendo al proceso de calificación, porque es un punto interesante, que todo el mundo dice que hay que hacerlo, pero no sé si todos lo están haciendo bien. Incluso si querés contemos nuestra propia historia de cómo fue mutando nuestra calificación de leads internamente. Porque arrancó con una matriz de calificación que era, bueno, si tiene WhatsApp, bueno, si lo necesita para lead qualification, si lo necesita para tal o cual cosa, le íbamos asignando un puntaje. Hoy es completamente diferente la visión que tenemos de un lead calificado, porque primero tiene muchísimas más variables, obviamente, y ya vamos sumando un montón de cosas, porque obviamente vamos conociendo un poco más qué es lo que pega, qué es lo que no pega. No es que uno define ese cliente calificado en el momento uno y después se olvida, ¿no? Como que va evolucionando conforme va evolucionando el producto y cómo conocemos nosotros los problemas de los clientes. Yo creo que a Patagon, a nosotros, al principio teníamos un solo founder vendedor, ¿no? Que era Sí. Robert. Y Robert vendía, golpeaba la puerta, se metía, se convencía, esperaba hasta que le den bola y eventualmente cerraba la venta. Poco a poco fuimos creciendo y comenzando a contratar vendedores en otros lados. Y de repente, no todos los vendedores hacen eso. Entonces, conseguir leads era difícil. Comenzamos a hacer outbound, comenzamos a hacer otras cosas. Pero de repente comenzaban a decirme, che, David, somos muy caros. O che, David, nos faltan estos features. O che, David, hay que hacer outbound. O che, David, hablar un montón. Y ahí nos dimos cuenta, wow, o sea, estamos hablando con muchos perfiles diferentes. Nuestro equipo está hablando con muchos perfiles diferentes. Y claro, si hablas con perfiles muy distintos, te pasan dos cosas. Comienzas a pensar que tu producto debería ir por otro camino o hacer un montón de cosas que no debería. Y también sientes como que no logras vender nada, porque si hablaste con 100 leads y solo vendiste uno, decís, no, soy pésimo, el producto es pésimo, esto no funciona. Entonces yo, que a mí me gusta el póker, yo digo que vos puedes ser el mejor jugador de póker, pero si juegas todas las manos vas a perder siempre. Entonces los vendedores nuestros estaban jugando todas las manos. O sea, estaban hablando con todos los leads como si todos sean exactamente equivalentes. Y ahí se volvió crítico decir, no, vamos a calificar, vamos a hablar con todos automáticamente y escala con nuestros AIs, todo bien. Pero vamos a validar muy bien cuáles son los ideales. Y con esos que son ideales, que el equipo pase, no me importa, tipo una semana entera hablando todos los días con ese lead, que lo entienda perfectamente al fondo, que entienda todo y que hagamos una propuesta que le sirva a él y a nosotros. Eso no hay ningún problema, gastemos todo el tiempo necesario, ayudémoslos. Y ahí tuvimos, bueno, la suerte que entró Renato de Brasil, Renato Chialca, crack en lo que es escalar ventas, y él nos obligó a utilizar nuestro propio AI, automatizar, o sea, hacer que nuestros procesos de CRM sean escalables para los seres humanos y estén muy conectados con el AI. Y hoy tenemos algo muy potente que tipo califica en tiempo real con 7 dimensiones diferentes. El AI es muy bueno, pero también nuestro equipo es muy bueno porque está muy conectado y entendemos todo lo que está pasando y hablamos solo con los mejores leads y con esos vamos a fondo y nos está yendo mucho mejor, ¿no? Y que fue un proceso complejo también, porque esto nos llevó mucho tiempo, no fue algo que resolvimos en 3 días, fue algo que nos llevó semanas incluso. Y bueno, el vendedor obviamente siempre quiere vender. Es como decís vos, capaz quiere jugar todas las manos de póker porque quiere vender lo máximo posible. Y pasar ese mensaje de que hay que saber decir que no a un vendedor y que el vendedor lo entienda, creo que por sí es una tarea no compleja, pero sí es algo que no todos hacen. Y obvio, muchas veces uno está en el afán de, bueno, vendámosle a cualquiera, vendamos lo que sea, vamos para adelante. Y después los problemas vienen más adelante, ¿no? Cuando se te empiezan a ir todos los clientes, cuando de repente empezás a desarrollar features que no tienen nada que ver con lo que pensaste inicialmente, de repente se te hace un caos organizacional, digamos, de cómo priorizo, qué priorizo, por qué lo priorizo. Y bueno, termina siendo una suerte, no te digo catástrofe, pero termina siendo bastante duro y todo el mundo termina pivoteando a decir, che, bueno, resolvamos un solo problema, pero resolvámoslo bien. Yo creo que ahí hay algo súper interesante con AI,
que es cuando no tenés AI, Ujú. vos sos un gerente, por ejemplo. Sí. Y tenés marketing y tenés ventas. Y la única forma de medir el resultado de esas áreas es con cantidad. Cantidad de leads que me trae marketing, cantidad de leads que hace, cantidad de ventas que cierra ventas. Ujú. Y no puedo yo entender muy bien la calidad de lo que están vendiendo o atrayendo fácilmente. O sea, el resultado de no saber la calidad es que después del onboarding se quejan porque el lead no era bueno o después churnea o lo que fuera, pero yo ya pagué la cuota de la comisión. Y lo interesante de AI es que AI te da visibilidad porque habla con todos los leads, te muestra todos los mensajes, sigue tu criterio de calificación. Sí. Entonces, marketing tiene un objetivo de calidad y cantidad. O sea, no me sirve 100 leads, me sirve 100 leads calificados. Entonces, yo ya sé que es calificado objetivamente. Entonces, eso ya le ayuda a marketing a entender qué campañas hacer, qué funciona, qué no funciona. Y a su vez, estos leads calificados es una materia prima muy buena que se lo puedes dar a ventas y ventas debería poder cerrar y cierra muchísimo más de lo que cerraba antes. Y ventas también entiende que estos leads valen la pena, son calientes, necesitan hablar ahora, están interesados, ya dijeron que quieren, tienen el presupuesto, dieron la cédula, dieron el DNI. O sea, es fantástico. Entonces ahí no tienen esos incentivos equivocados y la empresa como que comienza a fluir más, trabajan en equipo inclusive. Y esto es porque AI te permite eso, colocar esos gates de calidad en cada etapa que sea effortlessly, ¿no? Tipo, sí. que escala fácilmente. Sí, incluso ahora que tenemos estos modelos con capacidad de pensamiento, si querés, también hay un racional mucho más fuerte alrededor de, o sea, no solo te califico, sino también te digo por qué es calificado y por qué creo que es un lead que vale la pena que vos le des seguimiento. Y le digo exactamente al vendedor, mirá, este lead me habló de esto, es importante por esto, esto y esto, te recomiendo que le hables sobre esto, juntate y vamos para adelante. Y eso parece poco. Eso es otra cosa graciosa también, que la gente ve eso y dice, ah, wow, qué interesante. O sea, yo que no estoy en el espacio digo, bueno, suena cute, suena bueno. Pero cuando vos ves los resultados, o sea, que ventas totales se duplican en 30 días, que los equipos de ventas o de headcounts de staff se bajan 3/4 en 60 días, que triplican visitas del showroom en 30 días, ahí decís, pará, no es solamente que calificó bien y es una... No, es que al lograr poner esta capa de inteligencia que califica y agrega calidad a todo el proceso, los vendedores son utilizados al máximo. Tu inversión de marketing es utilizada al máximo. Es más, muchos de nuestros clientes que son líderes de marketing ven que funciona y que ya no hay un bottleneck, que hay un cuello de botella, y duplican, triplican. Sí, multiplican hasta por 6 la inversión en marketing en periodos de 2-3 meses, porque el limitante no era el dinero, era estos cuellos de botella. Claro, entonces era el proceso. La empresa ahora comienza a tener otra trayectoria de crecimiento que asusta, o sea, que de repente, ¿qué pasó? O sea, les promueven, les va bien, ahora están felices. Y que incluso les preguntan, ¿qué hiciste? Claro. Y cuando vienen con esta respuesta tan simple, es como decir, ah, ¿en serio? ¿Viste? Y es como decís vos, parece algo fácil, así, algo fácil, algo pavo que hace el producto, por así decirlo. Pero en realidad es uno de los problemas más grandes que existe y que existió entre marketing y ventas. Y es que justamente el proceso ese del handoff, tomá, te doy este lead, agárralo, estaba completamente roto. Y los equipos que mejor performaban eran los equipos que, bueno, obviamente habían adoptado tecnología, pero tenían equipos que conocían y sabían cuál era este problema y trataban de hacerlo de la mejor manera posible con gente, digamos, ¿no? Hoy existe una herramienta que te permite justamente, marketing lleva los leads, el AI lo filtra y solamente le pasa a ventas lo más calificado. Y ahí tenés dos señales, porque no solamente resolves el problema. El de marketing sabe, che, estoy comprando tráfico que es de calidad. Claro. Que, es decir, no sé, estoy pagándole a Meta, estoy pagándole a Google y estoy generando tráfico que es de calidad. Y si no estoy generando tráfico que es de calidad, sé de qué campaña viene, sé de dónde viene, sé cuánto le invertí y sé dónde tengo que cortar la inversión y se terminó. Tenés por otra parte... Ojo, y otra cosa, ves todas las conversaciones. Claro. Sabes cuánta gente estaba buscando financiamiento, tu anuncio hablaba de tal cosa que al final te preguntaban por otra. Claro. O sea, te da un montón. Que antes de eso estaba en los WhatsApps de los vendedores ahí enterrado, que no tenés acceso alguno. Exacto. Andás a ver qué hacían. Pero también quería hablar un poco de lo que tenía que ver con la tasa de conversión, ¿no? Porque, no sé, por lo general, un método tradicional es yo compro anuncios, te mando una landing page. Landing page hay un formulario, vos llenás esa información,
pum, se manda para algún vendedor que en algún momento se va a tener que comunicar con vos para hablar. O, si querés un pasito más adelante, tenías un chatbot que era medio duro, rústico, que te preguntaba algunos datos rígido. básicos, claro, medio con un guión predefinido, Claro. que te hacía unas preguntas medio básicas y tampoco te ayudaba mucho a resolver ese proceso. Por eso también hay mucha desconfianza sobre Claro. agentes que hablen en WhatsApp, ¿viste? 10 años de Claro. chatbots que no lograron impacto real. Exacto, Y exacto. la gente no te cree. Nos pasaba ahora en Sí, Brasil. nos pasa, nos sigue pasando. Pero eso de, y hablando con nuestra propia experiencia, de quitar el formulario y poner el botón de WhatsApp y que te haga un agente que te responde con el contexto, que te responde como si fuese una persona, te aumenta radicalmente las tasas de conversión. O sea, no solo sabés qué tráfico estás mandando, sino que convertís o llevás más tráfico que converse con tu negocio y de ese tráfico que conversa con tu negocio, sabés exactamente qué volumen es calificado. Entonces ya tenés un montón de información para optimizar que te sirve a vos para entender, bueno, dónde corto y dónde invierto más. O, por ejemplo, si estás, no sé, trabajando con influencers, ponele, decir, bueno, ¿a qué influencer le pongo más dinero porque es el que mejores conversaciones me está generando en WhatsApp? O lo que sea, cualquier otra estrategia de adquisición que tengas, digamos, ¿no? No, y otra cosa, o sea, antes vos tenías seres humanos que tenían que calificar. Exacto. Entonces vos tenías, porque el ser humano duerme, el ser humano tiene fin de semana, tiene que descansar, vos tenías que desasociar, porque paid marketing es el tiempo real, constante, 24/7, eso fue lo que hizo Google, lo que revolucionó hace 20 años. Entonces venía todo ese inbound de leads sin detenerse y no podés poner seres humanos a responder todo el tiempo, aún si quisieras, no lo hacen. Entonces tenías que romper el flujo. Tenías que colocar un punto de déjame tus datos, yo te contacto en algún momento. Con AI eso no pasa más. Tipo, fluye hasta agendar una cita con lead calificado que ya te dio el DNI y ya está la cita agendada para tal fecha o para tal demo y ya está. Tipo, es todo instantáneo. Entonces, el cliente, creo que el 54% de todas las conversaciones Vienen fuera de horario laboral. Vienen fuera de horario laboral. Sí. Entonces, lo que termina pasando es que el cliente que está a las 2 de la mañana, 11 de la noche con el celular, viendo qué autos ver para comprar y ya agenda un test drive para la próxima semana, ya está, ya agendó. Ya no es que va a seguir buscando el lunes con todos los formularios que llenó el viernes, ver quién le responde. Ya se acabó eso. Entonces, lo que termina pasando es que mucha gente desconfía de AI, desconfía que esto funciona hasta que su competidor lo está usando y ahí te llaman y te dicen, necesito el AI agent ayer. Sí, y también la otra vez me acuerdo que estábamos hablando con Chris y sacamos el dato de que de todas las bookings que recibimos nosotros con los agentes, casi la mitad, el 49%, se hacen fuera del horario laboral. O sea, si no tenías a alguien atendiendo ahí, o si alguien te llega un formulario a las 10 de la noche, olvídate, no había chance de que lo cierres. No, es increíble. Cuanto más tardás, encima, menor la probabilidad de que realmente te agende una reunión o que esté interesado. Tiene que ser alguien que esté muy interesado, o desesperado. Para que te responda, porque si a la mayoría de la gente no le respondes en 5 segundos, es como que ya automáticamente perdiste el interés, porque capaz la persona te lo hizo en un tiempo libre que tenía 5 minutos y después de repente, no sé, se fue a trabajar, tiene una reunión, está con los hijos o lo que sea y ya lo perdiste. O sea, está en otra situación, digamos. Mira, yo te digo, yo en Brasil, yo lideraba en SAC, lideré fue un tiempo muy pequeño, pero lideraba marketing en SAC. Sí. Y uno de estos problemas era que solo el 30%, o sea, del 100% de la gente que abría el canal de WhatsApp, solo el 30% continuaba la charla. Decían hola y se iban. Y yo ponía un equipo a responder instantáneamente, medía cuánto tardábamos, puse take bleep a responder inmediatamente y yo después sumaba 35% máximo. Y yo decía, no puede ser, o sea, ¿qué esta gente? Tenemos todo tipo de teorías. No, deben ser bots, deben ser farms en Indonesia, no puede ser. Y yo te digo una cosa, hoy, en esa época yo no tenía hijos, hoy tengo 3 hijos. Y yo ahora lo entiendo perfecto. Uno manda un mensaje y desde que me respondiste 5 minutos después ya estás 10 niveles abajo de mi WhatsApp. Mi hijo me está pidiendo esto, tengo que ir a cambiar un pañal, lo que fuera, y ya te fuiste para abajo. Y ya no me acuerdo y ya estoy en otro tema. Entonces, y bueno, y con AI yo siempre tuve la duda, ok, yo recordaba que como humanos
el 35% sigue la conversación. Decía, con AI, ¿cuánto será? 40, 50, 60. ¡Pum! El primer resultado que tuvimos, 91%. Sí. Ahí dije, Me acuerdo. no puedo creerlo. O sea, tipo, no puedo creerlo. Era la velocidad de respuesta. Era la velocidad de respuesta y también es algo como que todo el mundo sabe que tiene que hacer, ¿viste? Todo el mundo sabe que tiene que responder rápido. Y así todo... Es como que el website, ¿viste la velocidad de carga de página? Claro, exactamente. 2010, Tendría 2010. que ser tipo algo de, ¿viste? Core Web Vitals, algo así. Sí. Bueno, tu velocidad de respuesta debería ser exactamente... Debería estar ahí porque es Time como... to first response. Claro, es que eso, todo el mundo sabe que es importante, todo el mundo lo sabe, y así todo, hablas en WhatsApp y capaz tardan 20 minutos en responderte. Y es como que Sí. ya te fuiste. Aparte, pensá que hay 1.000.000 de cosas que están compitiendo por la atención de esa misma persona. En ese momento Sí, en el que la persona te está prestando atención, si no le respondes en el momento, No, con la competencia que hay hoy por la atención en redes, no sé, televisión, trabajo, hijos, lo que sea, no responder en ese momento es casi... Y son preguntas complejas también. Por ejemplo, tipo, algunos de nuestros clientes les gusta mandar audios. Mandan audios, hola, quiero autos de menos de 20,000 kilómetros, de hasta $18,000 Sí. y tal cosa. Y el AI tiene que agarrar eso, Y responder. descomponerlo en todo lo que el cliente quiere, ir a la base de datos, buscar, devolver. Y te digo, hola, soy Juliana de 1001 Carros, acá están los 5 autos que mejor se ajustan a lo que estás buscando, cómo te puedo ayudar. O sea, no es preguntas básicas, o sea, es preguntas que un ser humano respondería. Sí, y preguntas que aparte ya vienen con cierta investigación previa, ¿viste? Capaz ya te conocen, ya saben lo que ofreces, pero tienen algunas dudas sobre algo y te dan ese contexto y te digo, ¿me respondés esto, por favor? Que lo quiero saber ya, ahora, en este mismo momento, para saber si tomo la decisión ahora. Todo tipo de preguntas. Sí, de todo. Tipo, yo quiero sacar un seguro para mi familia, pero el que tiene el empleo es mi marido, no soy yo. ¿Cómo funciona? Tipo, cosas. Sí. Y 2 de la mañana esas preguntas. O sea, Y sí. ¿cómo? Es increíble. O sea, lo que AI puede hoy hacer que Que también es un ignora. poco parte del aprendizaje que tuvimos, si querés, de todo esto, es un poco eso, ¿no? De que la gente no viene y te dice hola y sigue el guión que vos le definiste que va a seguir un lead en un chat o lo que sea. La gente viene con andás a ver qué contexto, andás a ver cómo se encontró con tu compañía, andás a ver cómo pensó que tu compañía iba con vos, que tu compañía iba con las necesidades que tenía esa persona en ese momento y te habló para una duda muy particular que puede ser una venta tranquilamente si le respondes en 2 segundos. No, y otra cosa. Alguna gente no se da cuenta que es un AI. Sí. Dicen, y Te diría que la mayoría no se da cuenta. quiero agendar una cita. ¿Usted va a estar ahí? ¿Cuántos años tiene usted? Sí. Qué amable que es. ¿Cómo se... tipo, es increíble. Sí. Y son charlas que duran Sí. días. Tipo, no es una cosa de un segundo. Y un poco, si querés, ahora pasando más a la parte de decisiones estratégicas que fuimos tomando a lo largo del tiempo, porque obviamente la decisión del foco siempre fue como muy presente, ¿no? Enfoquemos, para que no nos pase esto de diversificar tanto que, viste, la típica, el que mucho abarca, poco aprieta. Y también escuchamos mucho a nuestros clientes de por qué hacen solo ventas, por qué no me suman también soporte, por qué también no me suman otros casos de uso, etc. Un poco por qué crees que abandonamos esa idea de ser el todo en uno, digamos, y decimos enfocarnos en ventas. Venimos hablando un poco de eso, pero ¿cómo lo ves? Yo creo que siempre, una cosa siempre decíamos es bien enfocados en el problema y el cliente, agnósticos de la solución. El problema es que agnósticos de la solución también puede ser muy abierto. Sí. Y nosotros siempre queríamos ayudar a gerentes de marketing a escalar sus inversiones y a lograr más ROI. Ese es nuestro usuario y el problema. El tema es que empezamos con inbound, que es cuando los leads vienen y quieren averiguar cosas, y teníamos un pricing alineado con eso y todo estaba funcionando y el producto funcionaba. Pero cuando quisimos expandirnos a otros mercados, sobre todo Brasil, Brasil es otra cosa, tipo, tiene otra escala, otro nivel de inversión, otro nivel de equipo, o sea, tipo, es otra cantidad de gente haciendo lo mismo, y para ellos es fundamental hacer outbound. Es tipo que el AI mande mensajes proactivamente a clientes potenciales, que sacas de una base de datos y comience. Ellos, tipo, es más, no te diría que hacen mucho menos inbound de lo que hacen otros mercados. Y dijeron, necesitamos, y como empresa decidimos, hagámoslo. Tipo, vamos a hacerlo, ¿qué tan difícil puede ser?
error. O sea, tipo, estuvimos meses tratando de hacer que funcionara. A nivel tecnología funcionaba, pero a nivel mercado, impacto, resultados, no. Tipo, mandábamos mensajes a 100 personas y Facebook nos cortaba, nos bloqueaba, la gente no respondía, la conversion era baja. Y claro, o sea, fue un aprendizaje en el sentido que yo me acuerdo que un día, no me acuerdo que, sí, Facebook me terminó de banear una última vez y dije, ¿saben qué, muchachos? Se acabó, no más outbound. Le informa a todos los clientes que se acabó outbound, les devuelvo el dinero si quieren, vamos solamente a hacer inbound. Y fue muy gracioso porque cuando fuimos a decirles eso, me dijeron, ¿saben qué? No quiero hablar con otro proveedor, hagamos inbound, y cambiaron sus flujos de outbound para inbound. O sea, se pusieron a hacer paid marketing y que vaya toda la AI y está funcionando bien. O sea, está empezando a funcionar muy bien y fue una gran lección para nosotros de solo hacemos calificación de leads por inbound en WhatsApp, enfocado en ciertos verticales en la TAM. Punto. Sí, y eso es interesante y es hasta contraintuitivo, que muchas veces muchos de los esfuerzos en marketing se ponen en o reactivar clientes que ya hace muchísimo tiempo que no consumen o que no hablan o que no interactúan con nada que hace la compañía. O directamente, si querés, en el peor de los casos, la práctica de consiguieron una lista de contactos o scrapearon o lo que sea y tienen la idea de mandarle mensajes a todas esas personas. Que bueno, capaz en canales que no tengan tanto problema con el spam, ponele que alguno agarrás. Pero también hay mucho outbound que es esto que te digo, ¿no? Medio reactivo. Decir, bueno, yo tengo un pool de 100.000 clientes que alguna vez hicieron sign up y los quiero volver a traer. Y claro, vos le mandás eso por WhatsApp, sobre todo en WhatsApp, ¿no? Que es un canal también medio personal. Vos le empezás a mandar un WhatsApp a una persona que capaz ni siquiera se acuerda que se registró a tu aplicación o que ni siquiera se acuerda que te compró hace 30.000 años, te van a marcar como spam. Y una vez que te marcaron como spam en WhatsApp, a los 10 spam ya estás bloqueado. Te bloquea todo. El inbound, el outbound. Claro, todo. entonces yo creo que también el problema es parte de la sobredimensión que se le da a las estrategias de outbound en las empresas, ¿no? De que muchas veces uno piensa decir, che, mirá todo lo que tengo acá para comunicarme y no lo estoy aprovechando. Y que en realidad esa gente, probablemente la probabilidad de que te contacten o de que te vuelvan a comprar sea bajísima. Y que no tiene sentido ir ahí. Lo mejor es decir, bueno, ¿cómo traigo a la mayor cantidad de gente que está interesada ahora en lo que yo estoy vendiendo? Y cómo le doy el mejor servicio posible, cómo lo atiendo de la mejor manera posible y cómo lo paso a ventas cuando sé que es calificado, digamos. Y yo te digo una cosa, yo creo que outbound es un juego que cada vez va a ser menos rentable y menos, inclusive no va a ser permitido porque con AI las empresas pueden responder en tiempo y forma instantáneamente lo que el cliente quiere. Entonces, si yo quiero comprar un zapato ahora, o una cartera o lo que fuera, en este momento no hay un motivo por el cual alguien no me pueda atender y ayudarme a hacer mi compra. Sí. Y todavía es incipiente, está empezando, pero va a ser cada vez más común. Y va a ser cada vez más raro que una empresa me moleste y me interrumpa a mí en un momento que yo no estoy buscando nada para decirme algo que a mí no me interesa y me quiere ofrecer algo que a mí no me interesa. Y sobre todo con AI, que va a comenzar a llamar y va a comenzar a impersonar humanos, yo creo que eso no se va a permitir. O sea, porque el ser humano va a decir, no, si yo quisiera algo, te voy a buscar a vos. Hoy como no existe tan real time el inbound, estamos medio un poquito más acostumbrados a que me contacten, me llamen, me escriban, pero eso va a cambiar. Entonces yo creo que toda empresa hoy que apueste fuerte al outbound y que quiere insistir en outbound va a tener cada vez más una oportunidad más pequeña, y cada empresa que hoy se vuelva mucho más fácil, mucho más que sea más capaz de responder en tiempo real a lo que el cliente necesita, no solo va a responder en tiempo real y va a vender más rápido, sino va a dar una mejor experiencia. O sea, el cliente va a tener un mejor sentimiento de marca, va a decir, che, esta marca me responde cuando la necesito, está ahí para mí, o sea, la valoro mucho más. Sí, yo creo que eventualmente como que se va, o sea, no creo que muera outbound como existe, si querés, hoy. Sí creo que va a tener que ser muchísimo más responsable, muchísimo más personalizado y traer señales que te permitan entender que ese cliente con el que vos te estás comunicando tenga una alta probabilidad de por lo menos cerrar una reunión o cerrar una venta. Que eso hoy no existe, hoy es como medio, bueno, vamos a tirar todo lo que podamos y vemos qué agarramos. Es como una red de pescador, ¿viste? Tiro el medio mundo a ver si agarro algo y bueno, y ahí termina pasando esto, ¿no? De que te marcan como spam o que después, quieras o no, tiene un impacto negativo en la marca también. Sí. Porque si vos estás spameando a todo el mundo todo el tiempo,
¿Viste? Es terrible porque decís, ¿quién sos? ¿De qué marca? No te voy a comprar nunca en mi vida. Para B2B es otro, también es distinto a B2B, B2C. Por ejemplo, Sí. nosotros en B2B hacemos outbound, usamos Lemlist y otras soluciones para mandar, pero es súper targeted. Pero B2C es distinto para mí, es mucho más masivo, es difícil hacer outbound masivamente. Ujú. Entonces no sé si, o sea, hay que ver cómo va evolucionando. Hay algunas startups muy buenas que se están enfocando en B2B de AI y ventas. Tenés varias, una en Brasil, otras acá. A mí me parece fantástico y me parece que también van a haber muchas empresas de AI que van a ser, algunas expertas en B2C, otras expertas en B2B, otras outbound, otras inbound. Es lógico. Así que nada, o sea, yo creo que a mí por lo menos nos gusta mucho el problema que queremos atacar y por qué, y en ese sentido estoy súper contento. ¿Y qué crees que aprendimos que hoy no te dice nadie, digamos, ¿no? En ningún lado? Pero ¿qué crees que aprendimos después de enfocarnos tanto en este problema que es cómo te ayuda a calificar leads y que tus equipos de venta solamente se sienten con los más calificados? Hay una estadística muy interesante. Estábamos en SaaSholic, salió recientemente un estudio que hablaba de que el 87% de startups en la TAM están haciendo AI y el 60% son AI first. Uh-huh. Uno diría, wow, o sea, están todos haciendo AI, es lo más básico del mundo. Pero, ¿cuántas de esas startups o cuántas de esas compañías están haciendo AI en growth o en marketing? Y la respuesta es pocas. Todas todavía tienen chatbots, todas tienen formularios, todas todavía mandan los clientes sin calificar a los vendedores y están haciendo AI. Entonces, ¿por qué? Si tienen la capacidad de hacer esto, ¿por qué no lo están haciendo para eso, no? Y yo creo que hay dos verdades inconvenientes, si querés, sobre AI. Una es que es tan fácil ver en LinkedIn o en Twitter el famoso crea un AI agent en una hora, en un que minuto te agende todas las reuniones, venda por WhatsApp y te haga el desayuno. Y tipo, cada semana aparece un nuevo framework y un nuevo experto que lo hace. Y no es fácil. O sea, tipo, no es tan fácil. No. Todo el mundo que lo intentó, hay varias empresas que dijeron, no vamos a hacer in-house, vienen 6 meses después donde dicen, no sé por qué quisimos hacer eso, porque hay tantas cosas. O sea, es un proyecto de software mucho más complejo de lo que era antes. Sí. Porque el AI puede producir todo tipo de respuestas. Entonces ya lo que se tenía que hacer antes, que era complejo, desde observability, security, todo, escalabilidad. ¿Qué es observability? Porque no sé si todo el mundo sabe exactamente qué es la observabilidad. Porque todo el mundo vas a LinkedIn y te aparece el flujito de N10 armadito divino, te dicen me genera 40 leads por semana solo sin mover un dedo. Que andás a ver si es verdad, ¿no? Obviamente. Claro. Pero de esos desafíos que vos nombrás a la hora de construir un agente como estos que califique leads, uno piensa y dice, bueno, contesta en WhatsApp y me agenda la reunión y se terminó. Pero no es eso el tema. Hay muchos problemas que vienen después de eso. Un ejemplo simple sería, un cliente nuestro está revisando la conversación y nos dice, ¿por qué el AI dijo que estos departamentos están a 100,000 cuando deberían estar a $120,000? Porque ya les dimos ese dato. Entonces, uno... ¿Ahí qué hace? Uno se fija, primero, ¿qué dijo el cliente? Después, ¿qué escuchó el AI o si es un audio que vio el AI? Después, ¿qué razonó el AI? ¿Qué pensó? Después de qué pensó, ¿qué herramientas usó? O sea, buscó en la base de datos, buscó en los datos indexados, ¿qué hizo? Después, ¿qué encontró? Después de qué encontró, ¿cómo lo leyó? ¿Cómo lo procesó? ¿Y qué respondió? Claro. Y te diría que sí pasa que el AI a veces alucina o a veces nos llama una tool que debería, pero en general el AI hizo lo que nosotros le dijimos, solo que el ser humano no es tan preciso. Claro. Entonces a veces los datos no estaban indexados correctamente o a veces los datos decían otra cosa que estaba mal o a veces... Es increíble la cantidad de veces que yo creo el AI acá seguro se equivocó y ves, no, nos equivocamos o nosotros o el cliente o juntos. Y eso se llama observabilidad, la habilidad de ver eso por cada interacción, por cada llamada de WhatsApp, por cada cliente, todos los flujos, hasta el CRM. O sea, lo que el cliente dijo en un voice note, yo tengo un CRM de Salesforce, cómo eso viaja hasta el CRM del cliente, que puede ser Pipedrive, registrando que este número de este cliente, con este chat transcript, con todo esto, dijo esto. No es tan fácil. O sea, eso... Y bueno, ahí la verdad que me tengo que sacar el sombrero a Chris. Chris, nuestro co-founder, CTO, él tiene un pasado en banking, fue Head of AI Engineering en JP Morgan,
Y desde el primer día él insistió con un montón de capas de seguridad, métricas, observabilidad, escalabilidad, que yo decía, este tipo está loco, tipo, somos una startup. Claro. Hay que hacer algo mucho más rápido y probar y qué sé yo. Y bueno, Chris, ¿cómo es? Te terminó dando la razón. No, o sea, yo creo que... Le terminaste dando la razón, perdón. Chris en ese sentido, creo que... Y es algo loco, porque en ese momento vos decís, estás desesperado, querés los clientes, querés que funcione. Y Chris, tipo, pausadamente decía, bueno, esperemos unas semanas más, falta el feature, tengo que hacerlo escalable. Y decía, por Dios, hacelo ya, lanzalo como sea. Obviamente SEO desesperado. Pero hoy, con miles y miles de conversaciones por día y clientes en 10 países y todo el mundo preguntándonos cosas todos los días, es increíble ver cómo él tenía razón. Tipo, la plataforma, el producto, lo más básico es que responda. Y muchas veces muchos clientes competidores nuestros, lo básico, no lo logran todos los días. Claro, claro. Y después a nivel seguridad, ¿qué tipo de cosas hay que tener en cuenta? Pues también, no sé, uno ve un montón de cosas en LinkedIn, tipo, no sé, gente creando cosas en Lovable, por ejemplo, lo fácil que es construir, lo rápido que lo construyo. Y después en Twitter que un pibe que sabe más o menos un poco de programación entró a esa app de Lovable, se robó los datos de la base de todos los usuarios, tarjeta de crédito, lo que sea, y vos pensás que estás haciendo maravillas y en realidad capaz estás teniendo un agujero de seguridad gigante. ¿Cómo lo ves del lado de un poco de lo que hacemos nosotros? No, yo creo que Vibe Coding y AI bajan muchísimo las barreras de entrada. Uh-huh. Y es exactamente eso lo que pasa. Tipo, ahora entra un montón de gente a ofrecer productos y hacer productos, que no está mal que pase eso, pero yo creo que sí necesitas esa experiencia, ya sea porque estudiaste ingeniería informática, porque trabajaste en empresas de mucha escala, de entender todos esos posibles potenciales problemas y desarrollar toda la tecnología para que realmente sea resistente. Es como si abrís el capó del auto, que tenga todas las partes y que esté bien hecho, y no que sea todo atado con alambres. Sí. Y en ese sentido yo creo que esto es lo loco de AI. AI, el primer producto de OpenAI fue la API de OpenAI, que lanzaron 2 años antes de ChatGPT. Sí. Lanzaron la API que permitía a cualquier persona integrarse con ChatGPT 3. Sí. 2 años antes del que lanzaron en noviembre del 2022, creo, ChatGPT. Sí. Entonces, cuando sale ChatGPT y todos comenzamos a usar LLMs, dijimos, wow, es increíble. O sea, tipo, le digo, resúmeme el problema Israel-Palestina en 10 puntos y lo hace. O sea, bien o mal lo hace. Y ahí, al toque sacan, o ya estaba en realidad la API de OpenAI para todo el mundo. Entonces, todo ese poder, toda esa potencia de responder cualquier pregunta instantáneamente fue entregada instantáneamente a todo el mundo. Entonces, lo que antes era imposible, hoy se hizo fácil. Pero eso no quiere decir que no tengas que hacer todas estas cosas de seguridad y escalabilidad y hacer plataformas sólidas también. Y yo creo que ahí es donde todo el mundo fue directamente a lo nuevo, sin entender todo el resto de cosas. Y por eso también yo creo que AI, dado que AI puede responder en cualquier momento, 24/7, cualquier tipo de tool, puede usar cualquier tool para responder cualquier cosa, o sea, hay muchísimas posibilidades, con lo cual si vos querés resolver inbound y outbound y soporte y operaciones y collections y billing y marketing, es N por M por Z. O sea, es un problema exponencialmente gigante. Difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Totalmente. Y bueno, estuvimos en el Web Summit hace poco, en Brasil. ¿Cómo viste vos? Yo la verdad, honestamente, no me esperaba mucho del evento. O sea, mi expectativa estaba normal, diciendo, bueno, vamos a charlar con algunos clientes, o potenciales clientes en realidad, y no esperaba la recepción que tuvimos. La recepción en el sentido de la gente que se acercaba, probaba la gente, no lo podía creer, yo asumiendo que todo el mundo ya lo tomaba como algo normal, porque uno ya trabajando en esto piensa, bueno, ¿quién se puede sorprender con algo así? Pero fue increíble, honestamente. O sea, yo salí diciendo, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Diciendo que, no sé, esto salió como decís vos, ChatGPT sale en noviembre de 2022, todo el mundo lo viene usando, hace 3 años que venimos usando algo así, de repente viene alguien, prueba tu producto en un stand y queda como, no lo puede creer. Y yo honestamente no esperaba eso.
No sé vos cómo lo viste. Yo pensaba que Brasil iba a estar mucho más avanzado. Renato, cuando entró en Patagon, hace 2 meses antes de Web Sí. Summit, él me dijo, che, David, o sea, Brasil no es Ecuador, Brasil no es Colombia, acá hay mucho más dinero, mucha más escala, muchos más competidores, hay varios players ya haciendo lo que ustedes están Sí. haciendo, va a ser duro. Y dije, ok, bueno, vamos igual a ver qué pasa. Y en el Web Summit, irónicamente teníamos el stand de TakeBlip, creo que Atrás. al Atrás lado, nuestro estaba. Sí. enorme, Gigante, con luces, muy increíble, despampanante. tipo, Sí. y tenía un QR enorme Sí, que sí. decía tipo, "Are you ready? Is your company ready for the conversational era? Find out." Tipo, scan the QR. Y yo pensaba que un agente LLM ya iba a responder ese QR for sure. Tipo, tal vez no te lo vendían, pero demo. Sí. Yo lo escaneé y lo primero es, hola, bienvenido. ¿Usted quiere español o portugués? Si lo escaneabas de vuelta te decían, no entendí. Ya está, es un chatbot. Sí. Y nosotros teníamos un stand que decía, agentes de AI que incrementan conversiones 30%. Entonces llegaban las personas, veían eso. Era genial verlo porque se acercaban. Sacaban fotos, viste que estaban sacando fotos al stand y yo decía, ¿qué estás haciendo? Vení, habla conmigo. Sí. No, charlemos. y habían otros que lo veían y como que lo veían, como que decían, agentes de AI ventas 30%. Como que el cerebro, veías el cerebro de, suena interesante, pero no confío en nadie. Sí. Y les hacías el gesto, qué sé yo, se acercaban tímidamente y les decías, ¿cómo estás? Y te preguntan, ¿qué hacen? Agentes de AI que califican por voz automáticamente y te incrementamos tu conversión por lo menos un 30%. Te decían, ok, bien. ¿Y cómo funciona? Decía, por ejemplo, y me decían, por ejemplo, yo tengo una marca de venta de camisas y yo necesito, y no te preocupes, no me lo expliques a mí, escanea el QR, habla con mi agente Y preguntale. Y te miraban con cara de sospecha, tipo, ¿será? Entonces agarran y decían, ok. Y abrían el QR, abrían el celular, abrían el WhatsApp y decían, ah, es una chica. Y digo, sí, se llama Pat, es nuestra gente. Ah, ok. Y le digo, mándale un audio. O un audio. Mándale un audio. Haz lo más complejo que quieras, preguntarle lo que quieras. Y dijo, ok. Graba el audio. Y te miran con cara de, esto no va a salir bien, pero Sí. vamos a ver. Entonces dice, hola, me llamo Joao, trabajo para tal empresa, manejamos esto, hacemos campañas de ads, yo tengo un equipo de tantas personas, yo lo que quería saber es qué tipo de agentes hacen, qué sé yo, bla, 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 y yo tipo mirándole a la persona con la que venía, tipo ella sonriéndose, tipo dando vergüenza, manda. Y dice, ahí lo mandé. Me mira con cara de, esto no funciona. Y de repente ve que está pensando. Dice, está pensando. Y era genial. Cuando veía la respuesta, el tipo, la cara era de tipo, se quedaba así y comenzaba a escribir y chatear y ya se perdía. Sí. Tipo, él se quedaba ya con el AI y la otra persona se quedaba también medio como que diciendo, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Y decía, ¿querés ver lo que está pasando? Vení conmigo. Y les mostraba ahí En tiempo el real. dashboard. Sí. Tipo, el tiempo real con lo que él mandó, el audio, cómo se procesó, lo que ella le estaba respondiendo, cómo se le calificó al lead, que lo que la AI hace muy bien es que entiende muy bien nuestro negocio y entiende muy bien el negocio del otro. Entonces dice, vos estás vendiendo camisas, ¿qué tipo de calificación tenés? Porque si haces de esto, si las camisas son de lujo, tal vez, o sea, entiende el negocio del negocio y cómo puede ser el go-to-market dependiendo de tu ticket medio, qué funciona en otros mercados. Y es increíble, o sea, los inputs, el consejo es expert, o sea, es de nivel experto. Entonces entonces yo les mostraba los productos, les mostraba la UI, cómo se veía el feature y todo. El tipo me dice, ya agendé una cita con tu equipo de ventas para dentro de la próxima semana. Digo, buenísimo, entonces vamos a hablar ahí. Dice, y tipo, totalmente choqueado me dice, no entiendo. ¿De dónde son ustedes? Digo, empezamos en Ecuador, pero estamos en varios mercados, yo soy ecuatoriano, pero vivo en Argentina. Dice, ¿y qué hace le pregunto, ¿y qué hace un ecuatoriano como vos, con un producto así, acá en Brasil? Si ni TakeBlip tiene eso, me dice. Sí. Tipo, o sea, tipo, Sí. es totalmente choqueado. Como o sea, que no podía salimos creer. de la galera, ¿viste? Como, No podía creer. Tipo, aparecimos así y no lo podían creer. Y bueno, estamos trabajando con ellos y con otros clientes. Es parte igual de lo que hablamos un poco de todo lo que armó Chris, que bueno, hoy lamentablemente no pudo estar acá porque estaba con gripe, pero es parte de todo lo que armó y un poco lo que hablamos nosotros también de lo que tiene que ver con lo importante que es enfocarse en un problema, hacerlo bien, resolverlo bien con tecnología
Y como decimos, parece algo chiquito, pero no es algo trivial. Y hacerlo muy bien puede radicalmente cambiar un negocio, digamos, Te diría, ¿no? y resolverlo 20 veces. O sea, porque al principio el lead calificaba. Después del lead buscaba en las bases de datos. Después Sí. del lead iba al CRM. Pero después vino Renato y nos desafió ahora quiero que se califique con estos prospectos, de este criterio en el CRM, tiene que hacer esto. Ok, agregamos esa tecnología. Y todo eso, y después la app tiene que producir en tiempo real. O sea, todo eso se combina para que la experiencia sea wow. O sea, en 30 segundos entendí cómo funciona. Y vamos a hablar de lo que hizo Renato también. Bueno, Renato tiene muchos seguidores en LinkedIn, él postea contenido muy seguido. Y tuvo un post en LinkedIn que tuvo como, no sé, casi 4.000 likes, no sé, como 1.500 comentarios. Todos pidiéndole algo que él había puesto en un post. Decía, si querés esto, comentame tal cosa. Sí, las 16 técnicas Claro. de ventas traducidas al portugués. Imagínate, 1.500 comentarios, ¿cómo los respondes? Es imposible, no te da el tiempo del día para hacerlo. Entonces, viene y nos dice, che, ¿por qué no usamos Pat? No, me dijo, David me dice, esto tengo túnel carpiano. Y yo decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Túnel carpiano? ¿Te está dando túnel carpiano? Pensé que era un chiste. Dijo, no, me está dando túnel carpiano en serio. Le digo, ¿de qué? No, porque el tipo llevaba toda la noche respondiendo. Toda la noche respondiendo los mensajes en LinkedIn. Y le estaban comenzando a putear porque decían, dije que quiero los 16 técnicamente y no me respondieron. Y no me respondieron, que eso pasa mucho también, pero un poco la idea de él fue, bueno, ¿qué pasa si yo mando a toda esta gente? A la gente, a Pat, y que Pat les responda y les pase estos archivos. Y de paso, si hay alguno que está interesado, empieza a charlar con Pat y vea si es prospecto o no para Patagon. Y la verdad que fue una idea increíble porque llegaron como, ¿cuántos? En un día creo que llegaron 1.000 y pico de conversaciones. No, bueno, no 1.000, pero, pero casi. Creció una banda. Y estaba Pat respondiendo, pasando el contenido, bla, 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 y de ahí salieron varios leads que estaban interesados en Patagon, que terminaron siendo para nosotros 5 estrellas, digamos, o sea, muy calificados. Y salieron de un caso de uso que fue completamente por fuera de lo que nosotros habíamos pensado alguna vez, pero que si te pones a pensar tiene mucho sentido desde el lado de ventas, porque si vos estás creando contenido, estás atrayendo gente, y esa gente está interesada en lo que vos tenés para decir, y no solo eso, sino que además después la podés transformar en un lead y en el mejor de los casos que termine siendo una venta, es algo increíble porque es algo que hoy lo tenés que hacer capaz con muchas herramientas diferentes, o pensás que tiene que haber un proceso mega complejo de nutrición, de que primero le tengo que contar esto y aquello, y capaz llega por un PDF de metodologías de ventas y de repente es una persona que se interesó y dijo, che, ¿qué tienen para ofrecer? Y hace sentido. Es fue más increíble que eso, porque había gente que llegaba y decía, quiero las técnicas de 16 ventas de lo que fuera, el post de Renato. Y el AI decía, perfecto, acá te lo paso, acá está la infográfica, contame, vos estás haciendo ventas o marketing, así casual. Y hubo un caso de una persona que dijo, sí, estoy empezando una compañía, queremos hacer outbound, no sé ni por dónde empezar, no tengo idea del flujo, ¿qué me recomiendas? Y literalmente la conversación fue... La recomendación. Cómo estructurar un flujo de outbound, nada que ver con Patagon, Sí. tipo, cómo estructurar un flujo de outbound, cómo hacer esto, y cómo hago tracking en Google, lo harías de esta forma, a tal punto que le dio un montón de tips, que el tipo al final dijo, me encanta todo, ¿me puedes por favor hacer un resumen, mandármelo por mail, así le muestro a mi jefe? Sí, sí. De eso está lleno. Es increíble. Y es increíble y también saber aprovecharlo y rutearlo, porque es literalmente hablar con una persona que es súper experta. Exacto. Y que te convence como para decir, tenés que hacer esto, tenés que ir por este lado. Y Te si vos ayuda. estás trabajando en lo que nosotros, o si querés, dentro de nuestro espectro de lo que sería un cliente ideal, muy probablemente termines comprando. Porque la experiencia es tan buena y es tan increíble y te ayuda tanto que es como decir, ¿por qué no hacen esto todas las empresas? No, y creo que el objetivo principal del AI es ayudar. Es tipo, te ayuda. Si eso es, eventualmente, necesitas una solución como Patagon, Sí. o sea, Patagon, a veces te recomienda otros productos y a veces hasta no te recomienda hacerlo vos de esa forma, o sea, pero la ayuda es de una calidad y de un nivel que no es solamente decente en que te califica y te hace una pregunta, es superior a la inteligencia nuestra. Sí. Y Sí. la gente a veces me decía en WhatsApp, me decía, pero no entiendo, ¿el AI está en el WhatsApp? Decía, sí. O sea, está acá, sí. O sea, se lo puedo compartir a mis amigos, sí. O sea, lo puedo escribir mañana, sí. O sea, es mía. Y yo dije, claro, es tuya. De cierta forma, sí, puedes hablar lo que quieras. Uno le invitó a salir y todo. Sí, me acuerdo de la que le invité a salir. Sí. Varios, no hubo una sola, hubieron varios. Sí, sí.
¿Y por qué crees que, bueno, ahora justo, o sea, para mí la inteligencia artificial es un habilitador, si querés, una tecnología muy habilitadora, sobre todo para Latinoamérica, en términos de, principalmente, ayudar a los negocios a crecer mucho más eficientemente, mucho más inteligentemente. Obviamente hay acceso a inteligencia que antes tradicionalmente costaba una fortuna de dinero porque tenías que contratar a alguien que sea un experto, lo que sea, y era carísimo. Hoy tenés una inteligencia a nivel PhD por $20 o gratis incluso. ¿Por qué crees que este es el momento para la TAM, para empezar a adoptar este tipo de IA, sobre todo para ventas, ¿no? Y un poco cómo te imaginas el futuro de esas compañías que adopten IA para ventas, porque incluso no es solo aplicable al mercado de Latinoamérica, digo, es fácilmente expandible y globalizable a todo el mundo. Entonces, para mí hoy hay una oportunidad muy grande para las compañías de la TAM para realmente empezar a pisar fuerte en todo el mundo. Yo creo que estaba viendo el AI Ascent de Sequoia la semana pasada. Y una cosa que dicen que para mí es tal cual, y medio lo había pensado, pero no tan así. Uh-huh. Es que ellos dicen, hay dos cosas súper interesantes con The AI Revolution, que es distinto a como fue antes. Una es que hay como varios ciclos de tecnología que se han creado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Desde el semiconductor, a los celulares, a los computadores, procesadores, networks, red, internet, mobile, etc. Y cada una es tipo de una década, tipo de los 50, 60, 70, 80, 90. Ahora, lo que dicen es que cada una de esas olas se potenciaba con la anterior. Sí. Y AI se potencia con todas. O sea, cuando llega AI al mundo, ya hay web, ya hay cloud, hay aplicaciones, hay celulares, ya todo el mundo tiene un celular. No es como en la época de las PCs que no todos tenían un PC. O sea, ya hay una plataforma de entregar tecnología a todo el mundo en el planeta lista. Uh-huh. Y también otra cosa loca es que ChatGPT cuando lanza con la API, lanza al mismo tiempo para todos. O sea, Google tampoco tenía esa API, Microsoft no la tenía, Estados Unidos no la tenía, Arabia Saudita no la tenía, América Latina no la tenía. Y al mismo tiempo, de repente, sonó el disparo y todos tenemos lo mismo. Y todos tenemos la mejor tecnología y todos tenemos la mejor AI al mismo tiempo. Entonces, tipo, no es que Estados Unidos lleva usando ChatGPT o3 hace 10 años y ahora vienen esas startups de allá para acá. Todos estamos con la misma tecnología, con la misma capacidad de desarrollo, porque los últimos modelos tienen la capacidad de los mejores ingenieros de Silicon Valley. Con lo cual, de repente ahora hay productos que en la TAM son mucho más avanzados que los que están en Estados Unidos. O sea, Totalmente. Hoy en Estados Unidos hablan de AI agents que tal vez hablen con el cliente. Nosotros hoy tenemos AI agents hablando y vendiendo con clientes 24/7 por WhatsApp, que allá en Estados Unidos todavía no tienen, porque ellos no tienen WhatsApp, tienen mail. Y que de hecho... Y está mucho más protegido. Si lo pensás, se enfocaron mucho también en lo que tiene que ver con outbound, con la parte de hacer research de quién es tu cliente ideal y si quieres draftear emails o mandar emails. Pero hasta ahí, ¿viste? No hay mucho más que eso. Y hoy otro tema, que en Estados Unidos, Forward Deployed Engineers, que tipo serían los ingenieros que vos mandás al cliente para validar su proceso de venta, cómo sería su integración, lo que fuera, son tan caros que ya tratan de que todo sea self-service products, que al final no logran el nivel de capabilities que nosotros hoy estamos logrando, pero nuestro headcount y nuestro labor cost es más bajo, con lo cual podemos darnos el lujo de hacerlo. Claro, entonces es súper interesante. O sea, yo creo que no está para nada dicho. Sí, tal vez en frontier language models o en tipo... En tecnología más de, digamos... En the infrastructure layer, sí, Estados Unidos, China, lo que quieras. O sea, no es que la TAM va a tener plata para competir ahí. Pero en the application layer... yo creo que es el más importante, digamos, en ese sentido. Por lo menos a lo que tiene que ver con oportunidad de negocio, yo creo que la application layer es lejos donde la TAM puede pisar fuertísimo. Necesita pisar fuertísimo. Totalmente. Y la misión de Patagon, ¿te acordás? La misión que empezamos Patagon, está en el primer documento que es del charter nuestro, dice, nuestra misión es acelerar la adopción de AI en América Latina. ¿Por qué? Porque si no, como región, decíamos, si no aceleramos la adopción de AI en América Latina, va a ser imposible competir con las regiones que sí lo hagan.
Eso hoy está ocurriendo exactamente así, pero a nivel micro. Si las empresas que no lo adoptan no pueden competir con las que sí lo adoptan. Entonces, esa misión sigue siendo absolutamente válida y a nosotros no somos agnósticos de la tecnología, el LLM, la plataforma, si es Gemini, si es OpenAI, si es chino, si es americano. No me importa. No. Lo importante Con que es cumpla el rol y, claro, y resuelva el problema que tiene que resolver. que sea usemos el adaptable modelo a que nuestras sea. empresas, a nuestros clientes. Correcto. Que le demos a América Latina y a las regiones y a los mercados nuestros una eficiencia y una capacidad de operación que sea muy potente. Porque además, ya yendo un poco a lo que es el mundo hoy, el mundo hoy está cada vez más fragmentado, más polarizado. Tenés que ser competitivo. O sea, ya no existe más el todos somos amigos. Hoy tenés que poder ser competitivo y eficiente con los recursos que tenés. Cada vez más hay menos recursos en paid marketing. Total, y cada vez es más caro hacer anuncios porque hay cada vez más anunciantes, entonces es como que quieras o no las subastas se terminan encareciendo. Además, digo, más allá de la subasta, obviamente los grandes, si querés, jugadores dentro en el espacio de ads son 2 o 3 como máximo, o sea, está muy oligopolizado. Total. Y tienen mucho control sobre los precios, tienen mucho control sobre un montón de cosas. Que quieras o no, digo, con la inflación también que viene teniendo los Estados Unidos hace unos años ya, y con lo que vienen creciendo los costos en dólares, hay aumentos en dólares y nada, la mayoría de las compañías donde uno corre anuncios son americanas. Increíble. Y quieras o no, todo sube. Que bueno, es parte del juego también y es parte de lo que está sucediendo, pero sin duda creo que con AI hay una oportunidad enorme para las compañías de la TAM. Pero ahora traigo otro punto y es lo difícil que es pasar ese mensaje. Más allá de que uno lo diga, uno lo vea y uno lo entienda, porque nosotros tenemos el contexto, lo vemos, lo entendemos, lo probamos todos los días porque nosotros usamos nuestro propio producto y usamos otros productos para un montón de otras cosas, de AI quiero decir. Hay mucha reticencia en el mercado y nos hemos encontrado, si querés, por una suerte de... Es como medio multivariado el problema, no es que hay una sola cosa. Hay una cuestión de confianza, obviamente. Hay una cuestión de directamente una suerte de reticencia a lo que tiene que ver con cambiar algún tipo de proceso. Por ejemplo, te dicen, yo vengo haciendo las cosas así hace 10 años. Que bueno, obviamente a mí no me parece una justificación lógica porque lo que hacías hace 10 años no necesariamente va a funcionar ahora. Pero sí veo como mucha resistencia a la adopción de AI. Que bueno, nuestra misión es justamente esa, ¿no? Que esa resistencia caiga y que en realidad las compañías lo aprovechen lo máximo posible. Pero ¿cómo lo ves vos? Yo honestamente siento que la oportunidad es histórica, que si no lo adoptamos rápido nos van a pasar por arriba. Literal, digo, porque competimos contra todo el mundo, como decís vos, todo el mundo tiene acceso a esta tecnología, pero realmente siento que las compañías, salvo algunas, ¿no? Las que son más incipientes, las que son más quizás enfocadas en tecnología o las que son más AI first, si querés, no tienen tanto ese problema, pero sí las compañías en general, las históricas o si querés llamarla más legacy, que tampoco es legacy el término, pero digo, si querés llamar las compañías más tradicionales, sí, les cuesta real mucho. Economy. Claro, exactamente, les cuesta mucho. ¿Vos qué estás viendo en ese sentido? No, a ver, yo creo que nos ha pasado inclusive. Por eso. Con muchos marketing managers que comenzamos a negociaciones, que a las 3 semanas lo echaron. Porque los resultados no se daban y la persona es echada durante las negociaciones y la empresa dice, no sabemos de qué hablaban, empieza de vuelta o esa persona no considera que vale la pena o hay mucho riesgo de tecnología o muchas veces, por ejemplo, los CTOs dicen, yo puedo también hacer ese AI in-house, ¿para qué pagarle a estas personas? Podemos hacerlo nosotros. Entonces, yo veo mucho que en las empresas hay miedo a fallar, hay miedo a equivocarse, hay miedo a elegir un proveedor malo. Hay muchos proveedores que venden un montón de cosas y a la larga no es tan fácil. O sea, de vuelta, un prototipo que te calificas, lo haces en un día, que te dé en una empresa que te dé el soporte y que sea de confianza. Y que te funcione a escala también, que ¿no? funcione a escala y que estemos ahí. Eso es mucho más difícil de conseguir.
pero vos que estás del otro lado no sabes. O sea, lo que muchas veces nos dicen es, pero ¿cómo hago para elegir entre 40 opciones? Cada semana me manda uno nuevo que me dice que me ofrece lo mismo que ustedes, que me des el AI que hace A, B, C, D y ustedes hacen J, Y, Z, pero ustedes tienen... ¿Cómo elijo? ¿Cómo puedo tomar una decisión? Y es difícil. Es dificilísimo. Yo creo que ahora en ese momento es una explosión de soluciones. Yo creo que va a tomar un tiempo para consolidarse en cuáles son los market leaders y hay que ser paciente. Pero... Por otro lado, hay marketing leaders que se juegan, se arriesgan, eligen, a veces inclusive cierran el contrato ellos con su tarjeta de crédito porque saben que si hay que convencerle a la compañía a hacer esta inversión de $500 o $1,000 o lo que sea, no lo van a hacer. Y entonces ellos agarran y dicen, yo lo quiero hacer yo, lo pruebo yo. Si funciona bien. Y lo hacemos, la empresa ni se entera, funciona. Y cuando ahí funciona, la empresa dice, wow, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Wow, esto lo puedo tener en estas otras marcas. Y esa persona que se la jugó, que antes estaba estresada y que ocupaba ciertos roles o manejaba una cierta vertical, de repente ahora le abren el juego a que lidere más verticales y que lidere más y que ahora le llevan a que lo implemente acá y lo implemente allá. Y ahora ella es la persona que está liderando ahí en la compañía y cambia la carrera dramáticamente. Entonces yo creo que eso que lo vemos que está comenzando a pasar, yo creo que en el próximo año va a ser algo que va a ocurrir a nivel masivo. Tipo, las compañías ya no van a pensar, estaría bueno. Van a decir, si no adoptamos AI, nos vamos a quedar 100% afuera. Yo creo que eso... ¿Te acuerdas la predicción? Nosotros decíamos que el año anterior era cuando empezaban. Este año era el año de punto de inflexión. El año anterior eran early adopters. El típico early adopter. Y ahora son los que entran, digamos, al mercado cuando ya está validado, por así decirlo. Yo creo que este año ya es eso. O sea, yo no creo que pase este año. O sea, yo creo que este año, si vos sos un líder de marketing y sigues pensando que no hay que adoptar AI todavía, yo no creo que sigas con trabajo mucho este año. No lo creo, porque a mí me llaman los CEOs de las compañías, los líderes de las compañías, los inversores de compañías y me dicen, David, ¿cómo hago para que mi CEO entienda que tiene que adoptar AI? Porque ya le expliqué 40 veces y no lo hace, no cree y yo sé que funciona porque veo tu empresa, veo todas estas compañías, veo el producto. Entonces cada vez más yo creo que, y eso es algo que yo creo que nos pasó en Web Summit, que en Web Summit en Brasil nosotros creíamos que estaba todo mucho más avanzado. El mercado no está tan avanzado, pero la tecnología ya existe y es real. Y cuando la gente lo ve, dice, oh, wow, esto es mucho más real de lo que me lo imaginaba. Si no lo adopto, lo va a adoptar alguien más. Entonces, nosotros anunciamos en Brasil. Ahora vamos a ir a México. Ahora estamos yendo a Colombia. Y durante todo este año vamos a seguir impulsándonos y al próximo año ya está. Tipo, dudo que alguien siga calificando manualmente a alguien en la TAM. No, ni hablar. Ni hablar. Perdón, una cosa. Sí. Y yendo a lo que vos decís, la oportunidad histórica, entonces ahora pensarlo al revés. O sea, todas las compañías de AI hoy en la TAM deben estar atendiendo al máximo, a lo mucho, 300, 400, 500 clientes, a lo mucho. ¿Cuántas concesionarias de autos existen en la TAM? ¿Cuántas empresas que venden real estate? Miles. O sea, el mercado son decenas de miles a cientos de miles de negocios que son grandes, que necesitan reimaginarse con AI en varios procesos, marketing, operaciones, support. Entonces, es casi como, me recuerda mucho lo que fue la electrificación en el mundo. Sí. O sea, cuando se creó la electrificación, tardaron unos 15 años en electrificar todo, en comenzar a reorganizar las estructuras, las empresas, las industrias. Eso va a pasar acá. Entonces, la oportunidad es enorme, es masiva. O sea, no va a haber demasiado trabajo para 100 startups de AI haciendo todo lo mismo porque hay demasiados clientes. No, y aparte, hablando por experiencias propias de clientes nuestros, literalmente hoy la oportunidad es tan grande que te cambia el negocio de la noche a la mañana. Como que en 30 días de repente tenés otro negocio completamente diferente. Total. Y es como decir, ok, cambié mi negocio en 30 días, lo di vuelta como una media, digamos. Implementando solo esto, obviamente hay otras mejoras estructurales que hay que hacer en los procesos de ventas y todo, que es lo que solemos trabajar con los equipos. Porque bueno, no hablamos de eso, pero no solamente damos tecnología, sino que también apoyamos a los equipos de ventas para que adapten su proceso a todo lo que tiene que ver con... Claro, que trabaje bien en equipo con... Exacto, que trabajen bien en equipo con la inteligencia artificial y que sea lo más eficiente posible. Pero eso, de cambiar tan rápido, y que yo, que vengo, si querés, corriendo experimentos hace mucho tiempo, no existe. Claro. ¿Me entendés? No existe, o sea, es imposible. Ya ver un cambio
de 20 puntos porcentuales es un montón en un experimento. Sí. Imagínate ver un cambio que te aumenta la tasa de conversión un 400% y de repente del día a la mañana tu negocio es rentable. Como decir, ¿qué? Sí, es imposible, tipo, no te creo. Prefiero no te creerte porque claro, si fuera verdad... Es que yo entiendo al que dice, me estás mintiendo, porque yo la viví y yo sé lo que significa correr un experimento, correr una prueba y tratar de mejorar los números. Es muy difícil mover un número 2 puntos porcentuales o lo que sea, que de la nada, en 30 días estés vendiendo el doble, el triple, es como decir, bueno... Qué locura, ¿no? Y es como, realmente cuando parece que te están vendiendo humo. Y en realidad, y no es que lo decimos sin ningún tipo de conocimiento de causa, digo, todos nuestros clientes están pasando por lo mismo. Todos. Y nosotros y literalmente tampoco, todos, no es alguien que no lo esté haciendo. Es increíble. Y nosotros tampoco, eso es otra cosa loca, nosotros no sabíamos el impacto que iba a tener. No. Cuando lo lanzamos y tuvieron las primeras calls de, bueno, ¿y cómo está? ¿Y cómo bien? No, sí, duplicamos visita al showroom. Yo pensé que era mentira. Sí. ¿Duplicaron? Sí. ¿Qué tipo incrementó 10%? ¿Qué duplicó? No entendí. Teníamos tantas visitas, ahora hay el doble. ¿Doble? Sí, doble. Y otro cliente. No, duplicamos ventas. ¿Qué es decir duplicar? Totales. Y echamos el equipo de ventas en 3/4 y ahora somos rentables. Yo tipo no pude creer. Yo dije, es que... No puedo creer. Y yo dije, ¿estás seguro? O sea, ¿estás seguro? Hasta uno mismo que lo está implementando no lo cree, ¿viste? Como decir, no puede ser. Sí, es eso. Gracias. Y ahí fue increíble. Tipo, fue... Sí. Todavía nosotros no entendemos todavía cómo el mundo va a cambiar en 10 años. Uh-huh. Imagínate el resto. No, ni sabemos lo que va a pasar en 3 meses. Así que... Es impresionante. Es impresionante. ¿Y cómo ves que vamos a evolucionar nosotros? Digamos, hoy estamos particularmente en lo que tiene que ver con calificación de leads, obviamente pasando insights, como habíamos hablado antes, para el marketing manager, más la parte del tipo de tráfico que está generando, la calidad de ese tráfico, las conversaciones que se están teniendo, qué es lo que está pidiendo la gente. Ejemplo, si como habíamos hablado antes, alguien que está vendiendo autos, te llega mucho tráfico pidiendo financiamiento y no lo estás ofreciendo, ese es un insight interesante de negocio que puedes llegar a tener para eventualmente mejorar tu paquete de producto y que alguien te pueda comprar con un crédito, por ejemplo, o con alguna financiación. Entonces, como te digo, información de tráfico, calidad, ese tipo de insights. Y para el equipo de ventas ya directamente el lead muchísimo más masticado, la reunión agendada, toda la información de contexto, qué fue lo que se habló, qué fue lo más importante. Obviamente todo actualizado en el CRM, pero ¿dónde ves que evoluciona el futuro nuestro, digamos, de como Patagon? Mira, nosotros cuando salimos al mercado, al principio como no sabíamos el impacto que iba a tener y veíamos que el costo de AI es por conversación, uh-huh. Dijimos, te cobro por conversación. Me dijeron, ¿conversación? ¿Qué es conversación? ¿Y cuánta conversación? Bueno, está bien, hagámosla simple, te cobro por lead. Tipo, cliente que nos habló, te cobro un X, un fijo. Ok. Y hace poco, uno de los clientes nuestros nos desafió y nos dijo, muchachos, yo quiero que me cobren por reunión agendada. Uh-huh. Así alineamos intereses. Y nosotros, antes en el pasado habíamos dicho que no, porque sí, que complicado, que como sé, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero hoy dijimos, tal vez tiene razón. Y hace poco tiempo, hace ya unos meses, cambiamos a outcome-based pricing. O sea, básicamente cobramos por lead calificado. Uh-huh. O por cita agendada. Cualquier outcome que vos quieras. Y es fascinante porque de repente nuestra empresa ahora ve la métrica que el cliente le importa juntos. Entonces antes, si yo te preguntaba ¿cuál es la tasa de conversión de cliente X? Vos no sabías. Es que antes tenías que calcularlo en realidad, porque decir, bueno, voy a gastar tanta plata en tantas conversaciones o en tantos leads en este caso, y sé que solo un porcentaje van a agendar reuniones, entonces mi costo por lead agendado es más o menos este. Hoy es como que cambiamos un poco esa visión y decimos, bueno, alineemos los incentivos, yo te ayudo a vos a generar lo que te interesa, lo que te ayuda a vender, y te cobro por eso. No, pero habla, por ejemplo, pero si yo en Patagon preguntaba, ¿cuál es la tasa de agendamiento?
No lo sabíamos. No. Porque nosotros Sin solamente duda. respondemos, o sea, sabemos cuántas conversaciones totales tenemos porque cobramos por eso, pero no sabemos cuántos agendamientos tuvimos. Y me pasó hablando con un partner que él entendía a la gente, me explicaba a la gente y yo le explicaba, perdón, a la gente y él me dice, pero igual esta gente no llega tan lejos, o sea, lo califica, pero después tiene un ser humano. Y digo, no, agenda la cita hasta el final. Y me dijo, no te creo. Sí, le mostré cómo agendaba en el CRM, con el resumen, el horario, la persona, la cédula. Y él me dijo, ¿y qué tasa de agendamiento tienes? Y le mostré, tipo, este cliente en particular, 12%. Se paró, tipo, se detuvo, o sea, dijo, eso es increíblemente valioso. No puede ser, tan alto, no tiene sentido. Entonces ahí dijimos, che, esto es mucho más valioso de lo que era, de lo que pensábamos. Y cuando el cliente además nos pide, por favor, cóbrame por cita agendada, por lead calificado, alineamos de intereses, nos obliga a nosotros ahora a seguir mejorando ese número y ahora cada vez más nos piden hasta más calidad en esos leads. Ahora quiero un lead que tenga validado su pasado financiero. Ahora quiero un lead que, o sea, cada vez más desarrolla más el concepto de qué es el lead calificado para esta industria o esa otra industria, pero es increíble cómo alinea los incentivos y es súper potente. O sea, para los clientes es fantástico porque solo pagan por lo que trabajan, lo que es valioso para ellos. Sí. Todo el resto no les importa y es nuestro trabajo como Patagon absorber ese riesgo y hacer que esas conversaciones que no llevaron a nada mejoren, tipo, sí. Y mejorar a la gente. Ahora tiene sentido inclusive invertir en mejor tecnología para todos los agentes de nuestra empresa porque no es una cuestión ya de costos, es una cuestión de lograr mejorar la performance. La verdad que es impresionante. Sí, incluso alinear, como hablamos, con los incentivos, no es solo una cuestión de pricing, no es solamente una cuestión de cómo percibe el cliente que nosotros le estamos cobrando y si el valor es justo o no es justo, sino más bien de cómo todo el producto se empieza a construir alrededor de eso. Total. Y de que empezamos a alinear y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los clientes tengan más leads calificados? ¿Cómo ayudarlos desde la tecnología y también desde el soporte nuestro humano de nuestro equipo para que consiga realmente tener éxito y lograr los resultados que quiere? Y eso, quieras o no, que es un cambio en pricing, que uno lo ve así a lo lejos, es decir, solo cambiaste el pricing. Y no es que solo cambió el pricing, cambian un montón de cosas, porque cambia el incentivo para nuestros equipos internos, cambian los incentivos probablemente para los equipos de ventas, cambian los incentivos para los equipos que están con los clientes y los tienen que ayudar a ser cada vez mejores. Entonces, no es solo un cambio en pricing, digamos. Y llegar a ese pricing o a esa estrategia, empezar a cobrar por outcome, nos costó, honestamente. Porque la experiencia fue también medio de resistencia, ¿no? De decir, che, pará, no sé, porque el mercado está cobrando de esta manera, empezar a cobrar de esta otra, no sé si el mercado estará tan acostumbrado. Y es como que empezamos a hablar un poco de cómo podíamos llevarlo, implementarlo y empezar a hablar con clientes y empezar a testearlo. También para sacar nuestros propios sesgos, ¿no? De decir, el mercado está cobrando de una manera, el modelo mental es este, no nos vamos acá porque vamos a perder ventas. Y empezamos a ver un poco cómo fue esa película, que si querés, te invito a que la cuentes. Algo muy gracioso fue que yo ChatGPT O3. Sí, yo vi esa conversación. No sé por qué vi en LinkedIn un post que decía, hay un post para pedir feedback de manera brutalmente honesta. Entonces yo le pedí a la AI, le pedí, tipo, ya conoces todo sobre mí, dame el feedback más brutalmente honesto que tenés. Y cuando me lo comenzó a dar, literalmente mi mujer me estaba hablando, yo paré lo que estaba haciendo y tipo me sentí como que alguien me estaba dando un palo en la cara, tipo sí. Me dijo... De todo me dijo. Un cachetazo, te dijo, tipo, despertate. No, fue tipo, tu visión de todos los mercados es una idiotez, estás regalando plata. O sea, de arriba abajo me dio, dije, wow, o sea, no podía creerlo. Y le dije, mi amor, dame un segundo. Fui a la computadora y fue una charla larga. Y entonces OpenAI ya me tiene a mi cortito. Tipo, cada vez que le pido traducirme un mail me dice, vos estás perdiendo el tiempo con esto. Es terrible, no me deja en paz. Pero bueno, el punto es que cuando surge esta cuestión de outcome-based pricing, yo lo hablé con el AI y le dije, ok, mi equipo hoy cobra esto, hoy cobramos esto. Hay una idea de ir a outcome-based pricing. Y yo hice cálculos y el costo humano de calificar un lead está casi en los $50. ¿Cuánto podríamos cobrar? Y bueno, básicamente el AI me desafía a decir, hoy, tipo,
Y bueno, obviamente hicimos research y reportes. Vos hiciste un reporte también muy importante, pero básicamente el costo por lead calificado está en $50, $40. O sea, podemos cobrar up to that. Obviamente no cobramos eso porque queremos entrar en el mercado y todo, pero nos desafió a cobrar algo que tenga sentido y que esté alineado a ese valor. Entonces, y me acuerdo que nuestra primera sensación fue, che, ¿será que lo pagan? ¿Será que el cliente lo va a pagar? Porque es mucho más, si lo pensás por volumen, con esa tasa de agendamiento, va a ser más caro, pero es mucho más valioso. Y es realmente lo que estamos entregando el valor, ¿no? Y es lo que te habilita a crecer el negocio, digamos, ¿no? Total. O sea, es realmente lo que te cambia el negocio. Y cuando fuimos a hablarlo con clientes y les dijimos, che, tengo estas dos propuestas, tengo por volumen, tengo por lead calificado, ¿qué te parece? Acá obviamente el riesgo lo tengo yo, pero te cuesta por lead tanto más. Acá es por volumen, por conversación. Todos dijeron, prefiero lead calificado. Prefiero lead calificado. Y cuando haces el análisis y haces los cálculos de cuánto cuesta hoy, cuánto ahorraría con AI, cuánto ahorraría en headcount, cuánto mejoraría la conversión, cuál es el costo, el número, el ROI te da entre 5 a 15 veces o más. Es increíble. Entonces nosotros ahora estamos en ese foco y yo creo que ese cambio en pricing ahora está haciendo que los productos de ingeniería, el equipo de ingeniería ahora estén pensando en features, por ejemplo, cómo garantizamos que las citas siempre que estén asistidas, lifecycle agents de recordatorios de cómo logramos que la cita agendada el cliente venga, o cómo hacemos retriggering, o cómo aprovechamos estos leads que tal vez no convirtieron. Ahora el equipo está pensando un montón de features que antes nos pedían los clientes, pero teníamos que hacer. Claro. No, queremos nosotros hacerlos porque va a mejorar nuestro propio top line, nuestro revenue y el del cliente también. Total. Pará, si llegaste hasta acá, suscríbete, dale like, comentá, decinos qué te parece. Es muy importante para nosotros el engagement con este video porque nos ayuda obviamente a que llegue a más personas. Y si te gustó, no digo más, continuamos con el video. Bueno, charlando un poco sobre cómo pensamos el equipo en Patagon, si querés, o cómo pensamos ejecutar el equipo. Porque siempre, cuando empezamos la compañía, siempre pensamos en ser poca gente, ¿no? En no ser más de 50 personas como máximo. Un poco explicar por qué, si querés, o ayúdame a explicar por qué creemos en eso, ¿no? Un poco porque, si querés, arranco yo. Creo que la inteligencia artificial bien utilizada permite que una persona haga el trabajo de 10. Pero bien utilizada significa muchas cosas. No es solamente preguntarle a ChatGPT, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes decir cómo hacer esto? Sino más bien una persona que sepa entender cuáles son los problemas que tiene, cuáles puedes resolver con AI y cuáles no, y los que pueda resolver con AI, que los resuelva con AI, ¿no? Y un poco me trae, si querés, a colación el memo que mandó hace un tiempito Tobi Lutke de Shopify. Un poco de, bueno, antes de contratar a una persona, garanticémonos que esto no lo podemos hacer con AI y que realmente necesitamos traer una persona. Y creo que esa fue nuestra filosofía desde el día 1, digamos, ¿no? ¿Vos cómo lo pensás en ese sentido? No, una de las primeras dudas que tuvimos fue cómo colocabas AI dentro de la organización. Y yo recuerdo que en esa época el AI no era tan potente, era un poco como un junior employee. Y la pregunta era, si vos fueras a contratar 1000 junior employees mañana, ¿qué te conviene? ¿Ponerlos a todos a trabajar en una sola función o desparramarlos por toda la organización y ver cuánto valor aportan a todos? Y obviamente la respuesta es enfocarlos en una cosa, que eso es en un cuello de botella y que ahí vas a tener un gran impacto. Entonces, al ir pensando más en por qué pasa eso, nos dimos cuenta que las estructuras organizacionales son muy verticales. Uh-huh. Es tipo, hay mucha jerarquía, Sí. de jerarquía. Y cuando vos comenzás a colocar AI a trabajar en una empresa, queda un poco difícil de entender en qué lugar de la jerarquía va. Ejemplo, si yo tengo un equipo de Customer Support y tengo un líder de Customer Support y ahora creamos una AI que haga Customer Support, ¿esa AI ahora reporta al jefe de Customer Support o reporta al CTO que entiende la tecnología para ser el agente? O sea, ¿a quién reporta? ¿Cómo funciona? Y lo que nos dimos cuenta es que las organizaciones del futuro van a ser lo que llamamos cross-intelligent, o sea, que van a tener inteligencia natural e inteligencia artificial. Y entonces,
cómo la empresa tiene que estar diseñada es una persona, o por ahora un ser humano, tal vez en el futuro un AI, pero algún actor tiene que ser el responsable del outcome de esa parte de la compañía y pensar a la empresa no como jerarquías y niveles, sino más bien como sistemas, como cajitas negras que entregan un outcome específico, ¿no? Tipo, y al principio nosotros éramos 4 founders y nos dividimos 4 sistemas de la compañía. Vos eras Demand Generation, Roberto era Conversion, o sea, vos generabas leads, Conversion cerraba esos leads en ventas, yo hacía onboarding y support, y Chris manejaba la plataforma para que esté atendiendo a todos los clientes live. Sí. Y yendo a tu pregunta, si vos tenés una persona que lidera una de esas funciones, que tiene capacidades de tomar decisiones con AI y con seres humanos, y va trabajando con esas dos cosas, después con poca gente liderando support o con poca gente liderando marketing, pero con muchos AIs puedes comenzar a tener mucha más escalabilidad. Entonces, nosotros en particular en Patagon, en general solamente contratamos capabilities nuevas. Tipo, contratamos el único product manager de la empresa, contratamos el único líder de tal área, o damos mercados enteros a una persona, y la idea es que esos capabilities, porque necesitas un ser humano en quien confiar y en delegar la responsabilidad del resultado, pero no necesitas seres humanos para hacer tareas. O sea, yo creo que hoy el ser humano, la inteligencia humana es 60 veces más cara que un AI. Entonces, poner a un ser humano a hacer tareas manuales, repetitivas, es un desperdicio de dinero. No tiene sentido. Sí. Total. Y más a nivel cultural nuestro, o sea, ¿qué rasgo crees que es el que tenemos que incentivar, alimentar y conservar en Patagon? Un poco para también crear esa cultura que queremos, ¿no? Que si va de mi lado, un poco es la parte más de la curiosidad, de aprender, porque esto, como sabemos, evoluciona todos los días y a un ritmo sin precedentes, porque pasan cosas absolutamente todos los días, múltiples veces por día a veces pasan cosas. Yo creo que el tema de la curiosidad es algo súper importante, y el ser, te diría que hasta casi testarudo a la hora de resolver un problema, ser como muy insistente. Entonces, la curiosidad y la insistencia creo que hacen, si querés, como un pilar fuerte de nuestra cultura y de cómo implementamos no solo tecnología, sino cómo lo implementamos y lo traemos a todos estos sistemas que hablamos, ¿no? Cuando vos definís estos sistemas, estas cajitas negras, si querés, están todas encolumnadas detrás de un cliente, ¿no? Tipo, es un cliente que es tu Ideal Customer Profile y todos estos sistemas trabajando para ese cliente. Y no es difícil definir la performance de ese sistema. Tipo, ¿cuántos leads estamos generando por mes? ¿Cuántos estamos cerrando por mes? ¿Cuántos onboardings estamos haciendo por mes? ¿Cuánto tardamos en hacer el onboarding? Entonces, al vos tener una persona muy responsable de ese sistema, pensarlo como un motor, como un engine, como un motorcito, la responsabilidad cae en esa persona. Y nosotros nos pusimos objetivos que sabíamos que necesitamos llegar para que la empresa tenga cierto potencial de seguir creciendo, etcétera. Y eran difíciles. Y por muchos meses no los lográbamos, o sufríamos, o no podíamos, o lo que fuera. O sea, onboarding sufrió mucho en una época. Yo me acuerdo que pasé mal unos días, no dormía más. Tuve que escalar eso. Ventas, Robert la pasó pésimo también. Una época que comenzó a tratar de cerrar los deals cuando no teníamos ningún solo caso de éxito. Marketing también, cuando hicimos... O sea, todos hemos pasado por terribles dificultades en cada uno de esos subsistemas, y la empresa siempre tuvo una idea, tal vez es mi filosofía, pero la filosofía de la compañía, de decir, los números están ahí, duelen, todas las semanas los vemos, pero bueno, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, confío que un ser humano con mucha tenacidad, enfocado, eventualmente alguna solución le va a encontrar, y estamos acá para apoyarte. Y yo creo que esa es la cultura de la compañía. Y obviamente nos enfocamos mucho en los resultados. A veces tardan en llegar. Y a veces llegan rápido. Y a veces llegan de la nada. Es como Exacto. de la nada, ¡pum! Y bueno, entonces la cultura es esa. La cultura de la empresa es esa. Me encanta decir que somos como una manada. Una manada de lobos, si querés. O sea, que somos como una familia. Estamos enfocados en un objetivo, con pura confianza. Yo abro todos los números de la compañía, tipo todos los empleados de la compañía saben cuánta caja tenemos en el banco, cuál es el runway, cuál es el burn. Yo no voy a ser el CEO que está sufriendo con, ay, no sé cuánto nos va a alcanzar el dinero y cómo vamos a llegar a la próxima etapa y no sé y qué pasa así. Olvídate, yo no voy a sufrir solo acá.
No, Confío total. en todos ustedes y yo creo que eso se ve. Creo que se valora igual también eso, de que seas lo más transparente posible en relación a la operación y que no le estés diciendo, che, tranquilo que no pasa nada. Total. O tranquilo que no hay apuro. Yo creo que todos tienen que ser dueños de todo. Viste, como medio así. Y creo que es un poco también lo que se vive en la empresa y lo que todos empujamos hacia, digamos, ¿no? A tratar de conseguir los objetivos que nos propusimos y un poco en cerrar el año como lo queremos cerrar en este caso. Sí. Pero nada, eso, yo sinceramente siento y veo que hoy muchos de los que, en realidad todos los que trabajan con nosotros, no muchos, todos los que trabajan con nosotros están teniendo un impacto súper clave. Hemos tenido errores en el camino, pero hemos sabido corregir rápido también y creo que eso es importante, la capacidad de corregir rápido. Y no lo digo solo a nivel contrataciones ni decisiones que hemos tenido, sino más bien a nivel también producto incluso. No sé, como dijiste vos, desarrollamos Outbound y después nos dimos cuenta que era un caos total y la capacidad de decir, bueno, no lo hacemos más. No sé si es algo que tienen todas las empresas. Muchas veces empresas sacan features que quedan ahí durante años. No sé, primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Google Plus. ¿Te acordás de esa red social que había sacado Google hace 1000 años? ¿Cuántos años estuvo hasta que la terminaron de dar de baja? Y fue algo que no funcionó y que ellos de un principio, si bien experimentaron, ya nada, nunca pudo ganar tracción. Y bueno, después de años la terminaron deprecando, ¿no? Pero sí esa cultura, si querés, de saber equivocarse o de saber decir, che, me equivoqué y creo que acá no hay una salida, y decir, bueno, no lo hagamos más, creo que también es parte importante de la cultura, si querés. Mira, yo he trabajado con varios CEOs muy de cerca. Sí. Y el CEO siempre sufre mucho más que el resto y no lo exterioriza. Y eso le carcome el cerebro, le come. Tipo, comienza a dudar, comienza a sospechar, no sabe en quién confiar, comienza a aislarse. Tal vez a un grupo pequeño de la compañía le da el acceso a los datos más sensibles de la compañía, pero el overall de cómo está la compañía es un secreto. Y yo creo que al principio de Patagon, nosotros comenzamos a trabajar fully remote. Sí. Chris vivía en Pilar y no iba a venir hasta Capital. No. Yo también Pilar, para el que nos esté mirando afuera, claro, es una parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, que queda lejos y él quiere vivir ahí con su hijo y con su mujer y está tranquilo. Sí. Yo tengo mis 3 hijos en Buenos Aires. Roberto está en Ecuador con sus 2 hijas. O sea, no íbamos a ser el equipo que va a estar 5 días en la oficina porque, no es posible. Tipo, no hay chance. No, es inviable. O sea, es inviable de muchas maneras. Yo hoy, por ejemplo, tenemos gente en Uruguay, en Colombia, en Brasil, en Jujuy, en Mendoza, en México. Entonces sería imposible. Y yo recuerdo al principio que yo comenzaba a sentir ansiedad de decir, ¿qué están haciendo estos pibes? Tipo, ¿qué está haciendo Chris? ¿Qué está haciendo tecnología? ¿Están trabajando en los features? ¿Qué estará haciendo Marian? ¿Qué estará haciendo? Entonces comenzaba a poner reuniones a todos. Tipo, che, hagamos una one-on-one para ver cómo viene esto y para ver. De repente, creo que fuiste vos o alguien que me dijo, che, no estaba funcionando esto. Tipo, no es para que me clave reuniones todo el tiempo. Esto es una pérdida de tiempo. Sí, que es una suerte de política igual medio interna nuestra, que si la reunión no sirve... Sí. Yo me acuerdo que tenía una terminología técnica en un trabajo anterior que le agradezco a uno de los compañeros que tuve en ese momento, que era Carlos, voy a dejarlo solo en Carlos, que me trajo el concepto de las RAPs, que son las reuniones al pedo. Y había, claro, es muy común el hecho de generar estas reuniones al pedo, claro, por así decirlo, por el simple hecho de juntarte sin ningún tipo de objetivo de nada, decir, che, necesito saber esto y armás una reunión. Es que el CEO, es que yo ahí lo entendí. El CEO tiene el objetivo es que el CEO sepa qué está pasando. Claro. ¿Cuándo va a estar el feature? ¿Cómo está market? Porque cuando vos tenés que presentar resultados y nosotros hablamos con nuestros inversores cada 8 semanas, te hay que contar qué está pasando. Y a veces vos tampoco sabes. Y ahí yo me quedé pensando mucho y dije, claro, ¿qué funciona? ¿Qué puede funcionar? ¿No? Y ahí
Yo soy siempre me gusta inspirarme en historia Sí. o en la guerra o en militares sobre todo tipo de cosas, porque sé que ahí aprenden un montón. Y básicamente, si vos estás en una guerra, ¿cómo lideras una guerra? Te juntás con todas tus fuerzas armadas al lunes a la mañana y se reparten las órdenes. Tipo, se mira, ¿dónde estamos todos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y chao, Chao. cada uno va a hacer lo que tiene que hacer. Ujú. Entonces, en Patagon hacemos eso. Tipo, Sí. hasta el día de hoy hacemos una reunión de 20 personas, están todos los equipos, todos los developers, todos los marketing, al lunes, y cada uno coloca los temas que quiere trabajar. Es una hora solo, vamos rápido por todos los temas, ahí alineamos quién tiene que hacer qué. Y chao, váyanse a trabajar. Tipo, los vuelvo a ver en una semana. Obviamente después hay Sí, hay dudas, hay cosas que suceden en el medio. todo el tiempo. Sí, sí, eso es desde ya. La gente se llama por WhatsApp. Yo te digo, che, Marian, ¿te puedo llamar? Te llamo. Pero es fully remote y poco a poco, y es lo que vos decís, la cultura, cuando se da todo ese ownership y todos somos complementarios y cada uno está haciendo una parte fundamental, pero es una parte, Sí, ahí vos comienzas a ver cómo la sinergia entre todas esas áreas comienza a funcionar. Y tipo lo que piensa Renato en ventas en Brasil comienza a funcionar en Colombia, que a su vez ayuda al equipo de tecnología a ser el agente mejor, que se integre mejor con el CRM, que después ayuda a las campañas de LinkedIn, de marketing. Es una colaboración de 5, 6, 7 pasos ujú, que eran imposibles de ver a priori, que uno dice, wow, o sea, la compañía comienza a adquirir una suerte de vida propia que no está en la visión del founder. O sea, ya comienza a ser el resultado de todos trabajando juntos. Entonces, eh, yo en ese sentido creo que esta empresa es de nosotros y hay que trabajar por mantenerla. Y por eso Patagon nunca va a ser mucha gente. O sea, ujú. porque el resultado económico que logre Patagon es con lo que va a sostener nuestras familias y tenemos que hacer que funcione. Sí, Esa es la visión. Y yo creo que eso va a ser más y más y más el default y el estándar en un mundo de AI, donde las empresas van a ser más pequeñas, van a tener que sostenerse solas, la gente va a venir del profit, del retorno de la compañía, y ya no vas a tener compañías con miles y miles de empleados y 12 niveles jerárquicos. Y es lo que estás viendo hoy. Miles de layoffs en todas las compañías, CEOs mandando mails diciendo voy a echar a mucha gente porque AI puede hacer muchos de estos trabajos. sí, La verdad es esa, es triste. Pero no queda otro camino más que emprender, ser parte de empresas pequeñas y estar muy conectado al impacto. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en ese sentido bueno, creo que es un cambio que se está dando recién ahora. Obviamente venimos de una suerte de inercia en el mercado laboral que por lo general este tipo de cosas no suceden, lamentablemente. Pero bueno, creo que conforme vaya avanzando todo, vaya avanzando la tecnología, vayan evolucionando las compañías, todo este tipo de cosas van a empezar a pasar porque medio que son el no-brainer, ¿viste? Como que medio es así como funciona, no hay mucha vuelta que darle. Eh, ya pensando más, volviendo a nosotros, digamos, ¿no? Pero si hoy le pudieras enviar un audio a tu yo de hace 3 años, ¿no? Pensando en todo lo que hablamos, la cultura, lo que se viene, un poco el problema que estamos resolviendo, tus experiencias, si querés, todo lo que juntaste hasta acá, si le tuvieras que mandar un audio a tu yo de hace 3 años, ¿qué le dirías? El foco está en los clientes, no en los inversores. ¿Por qué? En todas mis empresas anteriores, nosotros siempre pensábamos en qué es lo que el inversor quiere ver. Desarrollábamos el producto que consideramos que el inversor iba a querer ver o iba a querer invertir o con el cual íbamos a levantar una ronda. Y nunca nos enfocamos tanto en el cliente. ¿Le resolvemos el problema del cliente? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? ¿El cliente está contento? Nunca. No sé por qué. O sea, no sé, porque fue una burbuja de décadas. Tipo Sí. de plata fácil, de inversores con mucho dinero y todo founder construyendo lo que consideramos que iba a ser invertible. Y me di contra la pared en Brasil. Tipo, tuvimos que echar muchísima gente, cambió el mundo, las tasas de interés se fueron para arriba, lo que los inversores querían ahora cambió. Y muchas startups que valían mucho, de repente valían poco, mucha gente quedó, le echaron. Y ahí yo me quedé pensando y dije, ¿cómo puede ser que empresas que valían tanto ayer valen tan poco hoy? ¿Cómo puede ser que empresas que tenían producto, clientes, tanta cosa muy valiosa, ahora de repente
no valen nada. Ahora de repente está fundiéndose. Y eso que, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo físicamente tiene sentido eso? Y la conclusión es que esa empresa, si está muy modificada o influenciada por inversores, esa empresa ya deja de ser una empresa solamente y también se vuelve un producto que recibe mucha inversión a cierta evaluación, y para que ese producto siga funcionando necesita mantener esos niveles de evaluación, etc. Y lamentablemente si eso es artificial, o sea, te invertía una evaluación mucho más alta que tu revenue, eso se rompe en cualquier momento. Y no es estable. Y a mí me cambió mucho cuando tuvimos que echar mucha gente, tuve que escuchar las historias de la gente que perdían el trabajo, y todo bien, vos como startup founder o CEO, vos estás al mando, te impacta, pero la verdad es que después uno arma de vuelta otra empresa, uno ya está acostumbrado a este nivel de riesgo, pero hay gente que tiene 2 hijos, tienen que ir a la clase el lunes y el hombre no tiene trabajo, y la mujer desesperada en LinkedIn pidiendo que alguien le consiga un trabajo al marido. O sea, no es chiste, no es un juego. Te pasó, digamos. Me pasó a mí. Ahí me di cuenta y dije, uno es responsable de la gente que está en su compañía. Gente que aceptaste contratar, la familia de esa persona está ahora en tu nómina, lo quieras o no. Y sí. Entonces, el yo de hace 3 años no entendía esto. El yo de hace 3 años pensaba qué quieren los fondos, qué está de moda en Estados Unidos. El hoy, lo que yo digo es, ¿qué necesita mi cliente? ¿Por qué está dispuesto a pagar? ¿Qué vale? ¿Y qué features, tal vez son 20 features, que faltan para que él esté feliz y esté contento y pague con ganas? Bueno, vamos a construir esas 20 features. Y ojalá sigamos con algo de plata para seguir generando un negocio real. Y si viene un inversor, él tiene que entender eso. Y tiene que entender que todo dinero que traiga un inversor solamente es casi como adelantar dinero de clientes futuros para crecer más rápido hoy y nada más. Claro. Es una bomba de tiempo, digamos, porque en algún momento, si no creces al ritmo esperado, que digo, tenés una altísima chance de que no te suceda. Total. Se cae. Y yo también, o sea, tipo, nuestros inversores, tipo, casualidad, pero justo estoy con el de 17 Sigma. El suéter de 17 Sigma y One BC en Brasil. Que no nos llegaron las remeras porque quedaron trabadas en el correo. Aduana, y pero Norte en Brasil. O sea, nosotros por suerte tenemos la suerte de tener fondos que entienden esto. Súper supportive, helpful, nos ayudan, nos desafían, pero honestamente jamás sentí que no estuviéramos alineados en eso, y que ellos entienden que el objetivo es construir una empresa que sea sólida, que los clientes quieran pagar, que estén contentos, que tenga retention, que todas las métricas de negocio sean buenas, más allá de cuál es el nivel de crecimiento o qué tan rápido está creciendo, sino que sea la típica, sólida. Viste que ahora pasa mucho que entras a LinkedIn y te dicen creció el ARR a 9 millones en 3 meses, es la empresa que más rápido crece. Obviamente la velocidad y el tamaño de crecimiento obviamente es lo que, si querés, se lleva a los reflectores, pero digo, esto es un juego a largo plazo también. La pregunta es, ¿ese que está creciendo tan rápido va a estar acá en 3 años, sí o no? ¿Es rentable, sí o no? ¿Cómo es el churn? Hay un montón de preguntas, viste, de cosas que... No es indicativo. Es que no es indicativo de nada, justamente. Exacto, porque un ejemplo que tenés correctamente, tipo Cursor. Cursor es un gran ejemplo. Cursor fue una de las startups que más creció muy rápido. Yo uso Cursor, así que adoro el producto. Pero de ahí a decir, ahora esta es la receta que todos tenemos que seguir y a lo que hay que aspirar, no necesariamente es así. Y después salió Windsurf, que le comenzó a comer la cancha, y ahora salió... Que ahora sacó los modelos de Windsurf y ahora Codex. Salió OpenAI con Codex, que lo estuve usando el fin de semana, y es fascinante porque Codex corre... Te bajas, o sea, te autenticas en GitHub, le das tu repositorio, no da nada más, y le decís, haceme todas estas tareas, y ellos corren en la infraestructura de OpenAI. Cursor corre local en tu máquina solamente. Claro. Lo lamento, pero Cursor, o sea, no me sorprendería que el growth completamente para ahora, porque hay algo mucho mejor. Entonces, esas empresas de crecimiento súper agresivo y alto, para tener ese crecimiento alto, tienen que tener casi 0 fricción en la distribución, con lo cual también te hace mucho más riesgo si es que surge un competidor mucho mejor que te puede competir, porque también switching cost es bajo. Entonces, no es tan straightforward. O sea, si estás cambiando la sociedad con AI, que sería equivalente a la electrificación, es imposible que en un año ya sepamos cómo debió haber cambiado la sociedad, cuál es el winning horse y a dónde va. Sí. Olvídate, esto va a cambiar y va a cambiar y va a evolucionar, y tenemos destellos de cómo va a ser, pero esto es una maratón y
Y eso es a lo que apostamos. Por eso también tenemos que controlar el gasto, tener una empresa con bajo burn y que vaya creciendo cliente a No, cliente. y como hablamos antes, de enfocarnos mucho en el problema, de resolver algo que duele mucho realmente y que, en última instancia, que ayudar a que crezca el negocio del cliente, digamos, ¿no? Yo no sé, me acuerdo de muchas reuniones con gente que trabajaba en Google, por ejemplo, o en Meta, que los respeto mucho, hay gente muy, muy capaz, pero muchas veces la única recomendación que te hacían era aumentar el presupuesto. Aumentar el presupuesto. Esa era la maldita recomendación. Al gerente de marketing. Claro, y es como decís, pero yo no quiero aumentar el presupuesto. Yo quiero que vos me ayudes a mejorar. ¿Cómo identifico a los mejores usuarios con la publicidad que estoy haciendo para pagar menos por usuario y convertir más? Y si la solución es aumentar el presupuesto, o sea, siento que realmente me estás cargando, ¿viste? Como medio así era. ¿Y vos te has entrevistado con nuestros gerentes de marketing ahora? Yo he hablado con ellos, sí. Hablé con varios gerentes de marketing que están trabajando con nosotros. Y bueno, o sea, yo no quiero estar en esa posición. ¿Viste? Yo no quiero estar en la posición de que yo desde Patagon te digo aumenta el presupuesto. ¿Entendés? No quiero estar en esa posición. Yo quiero realmente que vos me decís necesito A y yo te doy A, no te doy B, ni C ni D. Te doy A, te doy lo que necesitas. Entonces, un poco, obviamente es mucho más trabajoso, es mucho menos sexy, si querés, porque obviamente uno quizás no crece a la velocidad, ¿viste? De todos los que están alrededor. Pero porque todo trabajo a ese nivel de detalle de resolver un problema en particular lleva tiempo. Sí. Yo me acuerdo uno de los, y esto es un ejemplo completamente por fuera de la tecnología, pero uno de los mejores restaurantes de sushi de Japón. El chef que corta el pescado estuvo 2 años cortando pescado. Solamente para fetear un pescado. O sea, imagínate si el tipo pasó tanto tiempo en fetear un pescado porque realmente hay una técnica y hay algo que hay que sacar de ahí que es valioso y por algo es el mejor restaurante de sushi de Japón y está buqueado un año entero. Digo, ahí hay algo. Lo mismo, y vuelvo a la misma referencia gastronómica, pero lo mismo pasa con el ramen. Yo hice una clase, a mí me gusta mucho el ramen, que es una sopa que se come en Japón. Y yo di una clase y mi profesor de ramen estuvo años para perfeccionar no solo lo que es la sopa o el caldo, sino también cómo hacer los fideos, cuánto tiempo hay que dejar el caldo, cómo se tienen que mezclar los ingredientes. Eso lleva mucho tiempo. Y es algo que también aplica en cualquier problema al que quieras resolver, digamos, ¿no? O sea, nosotros queremos resolver que realmente los marketing managers que están invirtiendo dinero, mucho dinero, porque es mucho dinero, logren resultados de negocio. Así dicho parece fácil, pero cuando te metes en el barro es difícil. Sí. Es difícil. Y es lo que decías vos hace un rato, de que suena simple lo que ofrecemos, pero no es tan simple. Hay muchas cosas en el medio, muchas cuestiones que hay que entender, muchos detalles pequeños que hay que entender y que son importantes para realmente resolver. Es que si un detalle... yo lo veo mucho como una orquesta sinfónica, si querés. Claro. Tipo, lograr que 4 personas toquen instrumentos de manera armónica es difícil. Y no podés, tipo, si nunca lo has hecho, poner a tocar a 20 y que funcione. Entonces tienes que ir muy evolutivamente. Y yo concuerdo contigo, yo creo que con nuestros clientes, hoy lo vemos, una vez que colocas AI en un workflow, tiene que buscar bien en la base, tiene que registrar correctamente el CRM, tiene que hablar bien del negocio, tiene que seguir el playbook, tiene que tener la calidad. Después del handover tiene que funcionar bien con el vendedor. Muchas veces no funciona, muchas veces la organización tiene otro proceso, muchas veces los vendedores no les gusta, hay mucha cosa. Uh-huh. Entonces, toma una paciencia y un tiempo y estar ahí dándole, hasta que eventualmente hace clic y funciona y por fin suena todo en armonía, uh-huh. Pero no es que fue one shot, o sea, fue muchas etapas y no podés rendirte, tenés que tener esas ganas de que tu cliente esté feliz y diga qué bien que nos fue con Patagon, y algunos han tardado un montón, tipo hemos tardado más de lo que todos queríamos, y a veces yo les digo, muchachos, tal vez cerremos el contrato acá porque esto va a ser cada vez más difícil, y te dicen no, sigamos hasta que funcione. Están contentos y están contentos de tener a alguien que está ahí apoyándoles en esta transición que es difícil.
Así que sí, yo creo que en el mundo de AI, donde cada vez es más fácil hacer cosas, vas a tener una explosión en cantidad de todo, tipo productos, software, lo que quieras. Lo que va a faltar es esa calidad, ese craftsmanship, ese foco continuo en un problema, en iterar esa solución, resolverla 100 veces evolutivamente, hasta que eventualmente cortes el sushi mejor que nadie. Exacto. Es que viene un poco por ahí. Bueno, un poco de la teoría de las 10.000 horas, ¿viste? Dedicarle 10.000 horas a algo para ser el mejor. Y no sé, pasa lo mismo si querés en el deporte. Un jugador de fútbol que patea 10.000 tiros libres, probablemente la probabilidad de que meta un gol frente a un tiro libre sea muchísimo más alta que el que pateó solo 500. Yo creo que antes era un nice to have las 10.000 horas, hoy es un absolutamente must have. O sea, Total. Si no tenés 10.000 por decir un número, pero si tu organización no es un ejemplo de esas 10.000 horas enfocadas en un problema, vas a tener una competencia feroz, una marca diluida y los clientes muy desatisfechos. Muchas veces nos pasa. Muchos clientes nos dicen, probé con este, no funcionó. Probé con este, no funcionó. Probé con este, no funcionó. Sí. ¿Cómo ustedes son diferentes? Porque no puedo, o sea... No puedo dar el lujo de seguir eligiendo mal. Confío más, claro. ¿entendés? Claro. Total. ¿Qué impacto consideras que, o en realidad, cuál es el deseo a nivel impacto que nosotros tenemos en Patagon en relación a la vida diaria de un marketing manager dentro de 5 años? Es decir, ¿qué impacto crees que nosotros deberíamos tener sobre un marketing manager de acá a 5 años? O incluso antes, si querés, en un año menos. Yo creo que todo marketing manager va a convertirse en un AI marketing manager. Alguien que conoce muy bien cómo desarrollar AI, colocar AI a trabajar y cómo se integra con seres humanos. No todas las tareas se deberían hacer con AI, no, ni hablar. Pero sí debería estar muy bien sincronizado. Y ahí es donde nuestro rol de Patagon, nuestro desafío como compañía es cómo logramos ayudar en esa transformación a los marketing managers a convertirse en estos AI marketing managers, a tener este tipo de transición en su carrera y que consigan éxito transformando así a sus compañías. Y yo creo que algunos ejemplos tenemos ya inclusive. Sí. Yo de hecho hablé con varios que trabajan con nosotros y que fueron promovidos internamente. Varias veces. Lo cual es súper bueno. Obviamente a mí me pone muy contento que gente que trabaja con nosotros tenga la posibilidad de ser promovida justamente por el éxito que tuvo. Por 2 cosas principalmente. En primer lugar, porque certifica que vamos por el camino correcto. O sea, yo siento que realmente la idea de nuestra de Patagon, por así decirlo, es ayudar a los marketing managers a ser mejores. Y por el otro lado, por el simple hecho que me parece fantástico que una persona, gracias al trabajo que hacemos en el equipo, pueda ser promovida y pueda realmente mejorar los resultados de su compañía. Porque también quieras o no, es una suerte de mimo al trabajo que venimos haciendo y a todo lo que venimos ejecutando y a un montón de cosas que venimos pensando y poniéndole prioridad siempre al cliente, obviamente, a que los resultados sean lo que el cliente quiere. Hablamos de outcome-based pricing, hablamos de un poco de toda la visibilidad que le damos a esos managers, cómo los acompañamos a lo largo del proceso de onboarding y posteriormente, una vez que ya está en producción, el agente. Hay un montón de cosas que creo que estamos haciendo, y este alineamiento de incentivos que tenemos ahora por ejemplo, de empezar a cobrar por un lead calificado, me parece que incluso nos va a mejorar aún más, si querés, el efecto que vamos a empezar a tener sobre los marketing managers que están usando AI en este caso para vender. Total. Y el protagonista de Patagon es el marketing manager. O sea, nosotros venimos acá a hablar de ellos. Esta charla inclusive, el objetivo es contar cómo ha sido nuestra experiencia trabajando con ellos, cómo hemos construido una empresa de AI para ayudar a ellos y los resultados que están teniendo. Y yo creo que si vos creas una compañía cuya misión es estar al servicio de un tipo de persona, un rol, un arquetipo, un buyer, llámalo como quieras, un ideal customer profile, lo que sea, comienzan a pasar cosas mágicas, si querés, porque la causa es sana. La gente quiere ayudarte. Claro. Porque tú les ayudas.
Entonces, ellos te refieren a otros potenciales clientes, te piden hacer partnerships, te ayudan a empujar el producto en ciertas cosas. Ellos te van dando esa energía y esa dirección para que la causa sea cada vez más fuerte y ellos mismos después se preocupan de que a vos te vaya bien. Y yo creo que Patagon... No hay mejor indicio de product market fit, ¿no? Que ese. Como Customer, creo que sería exactamente. Customer fit, ¿no? Company Customer fit. Y siempre nacimos con eso. Yo creo que ahí vos fuiste una pieza fundamental de ser el arquetipo de ese customer que es un founder y sos como ese North Star. Sí, y yo la sufrí. Claro, o sea, yo sé cuál es el problema, digamos. Exactamente. Cuando invertís tanto dinero y muchas veces los resultados no se te dan, a pesar de que duro. vos... Es durísimo y incluso es un golpe muchas veces a la autoestima mismo del que está haciendo y decir, pero ¿cómo puede ser si yo estoy haciendo todo best in class y no termino vendiendo por algún motivo? Y es como que, viste, como que muchas veces pasan esas cosas y por más que entiendas el problema, capaz antes no había una solución tan clara como ahora. Ahora para mí la solución es clarísima, digamos, en ese sentido, ¿entendés? Como que no tiene sentido no usar AI. Realmente no tiene sentido. O sea, es realmente una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos y es ganarte un problema. Entonces creo que realmente trabajar para ayudar a que las personas que estuvieron en mi mismo lugar o que están en mi mismo lugar puedan resolver ese problema, que sé que es terrible y es durísimo, para mí es espectacular. Es espectacular y todavía hay un montón de cosas que probablemente tenemos que hacer que creo que van a ser todavía mejores y que te van a permitir incluso hacer todavía más de lo que haces hoy. Y capaz en un futuro ni preocuparte por algunas cuestiones de lo que tiene que ver con Demand Generation, o algunos detalles, pero que realmente tengas un sistema armado que te permita crecer el negocio y que vaya en función de lo que vos necesitás. Y que si el día de mañana tenés que corregir algo, que sea en función de saber por lo menos dónde está el error o saber por lo menos qué es lo que está fallando y corregir. Porque muchos están así, están medio viendo para dónde va el viento y qué hacen, digamos, ¿no? Yo creo que el producto es infinito. Tipo, lo Sí, hemos sí. hablado. O sea, tipo, hay cosas para hacer a nivel CRM, ventas, lifecycle agents, agenda reuniones, aumentar el lead, financiamiento, profiling automático con financiamiento, crédito automático, agente hablando con agente. Eso para la parte de atrás del funnel. La parte de adelante del funnel, entendimiento de campañas automática, entendimiento del tráfico. Hay mucho para hacer. O sea, el producto es enorme. La clave está en que Patagon siempre va a ser, ante todo, una empresa diseñada y dedicada a lograr el ayudar a que los marketing managers tengan éxito. Entonces, ese es nuestro foco. Entonces, con ese foco, la idea es que inclusive Patagon sea reconocida como la mejor marca para ayudar a un marketing manager a hacer esa transición. Sí. Con contenido, con productos, con charlas, con ayuda. Inclusive hasta juntate una hora con LinkedIn con alguien y sentarnos hablar con ellos. a charlar y ver cómo los podemos... Sí, que bueno, hoy sucede, quieras o no, porque también nos sentamos con todos los equipos que trabajan con nosotros a ayudarlos por el simple hecho de que, bueno, obviamente, como decimos, el éxito de ellos es nuestro éxito. Entonces también eso forma parte del servicio y de la experiencia que queremos dar, digamos. Y eso es algo también que tuvimos suerte o se dio así, que fue cuando empezamos, yo no quería tomar onboarding. Al principio te dije, tú agarra onboarding porque vos hacías BotMaker y vos entendés mejor que yo hacer vos onboarding. Vos dijiste, no hay chance porque te voy a hacer marketing, trato, pero no way. Le dije a Chris, hace onboarding, Chris me dijo, no way. Y yo dije, bueno, Robert, ni yo le pedí a Robert porque estaba vendiendo y dije, me toca a mí. Y hoy me doy cuenta que eso fue fundamental porque que el SEO haga el onboarding y el support, yo sufro los problemas más que nadie. Yo estoy con los clientes, yo sé que estamos logrando vender, que no, por qué funciona, por qué no. Y es más, yo me siento muy a gusto cuando estoy con un problema difícil con un cliente. Porque sé que si el SEO está enfocado en eso, la empresa está enfocada en eso. Y es más, delego casi todo lo demás. Producto, hasta hablar con inversores, estoy hasta delegándolo. Porque si yo sé que estoy con el pulso, con el dedo en el pulso del cliente, eventualmente la empresa sigue siendo fiel a eso y logrando resultados reales. Y no hay nada mejor que los clientes te agradezcan, te digan, los resultados están viniendo, estamos felices, récord de ventas de este mes. O sea, es eso para lo que trabajamos. Entonces, sí, total.
Es increíble y yo creo Escuchar un récord de ventas es más, deberíamos tener un contador Sí, adentro de Patagon cada vez que se rompe un récord de ventas, porque realmente es muy satisfactorio escucharlo, sobre todo por el trabajo que da y por lo que significa poner a una gente en producción, que no es nada fácil, por lo que va avanzando la tecnología. O sea, realmente no es conozco, increíble. la verdad te soy sincero, yo no creo que hayan otras empresas como la nuestra tan enfocada en ayudar a ese perfil. Hay empresas que hacen AI, pero trabajan para todas las funciones, todos los roles, todos los use cases. Hay empresas que dicen que hacen AI, pero no lo hacen. Hay software development houses chiquitos que hacen un AI, pero custom based y te cobro por la actividad. No conozco muchas que digan, yo trabajo para el éxito del marketing manager y solo es de eso. Yo por lo menos no vi. En la TAM no creo. Y te digo algo más que es fundamental que Patagon siga. Tipo, es fundamental que le vaya bien, que siga creciendo. Por suerte nos está yendo bien, pero nos tiene que ir mucho mejor porque los mismos marketing managers nos lo dicen. Tipo, nos lo piden. Nos dicen, che, quiero invertir, ¿cómo les va? O empresas muy grandes nos dicen, ¿cuál es tu balance sheet? O sea, yo quiero estar seguro de que a vos no te va a pasar nada. Ya cuando te dicen eso decís, wow, nos estamos convirtiendo en una pieza fundamental de muchas compañías, una infraestructura muy importante, va más allá de nosotros. Que era lo que apuntábamos también, que era ¿no? lo que apuntábamos. Cuando hablamos de qué queremos ser, un poco queremos ser parte del stack obligatorio de... Correcto. Tecnológico, si querés, del marketing manager y creo que estamos yendo por buen camino, o sea, estamos realmente tomando las decisiones correctas. Obviamente nos vamos a equivocar en el camino como todo, pero como ya habíamos hablado, esos errores, por suerte, nuestra cultura, o por lo menos lo que fomentamos es perfecto, aprendimos del error, que aprendimos, apliquemos los aprendizajes y vamos para adelante. Creo que es un poco eso. Pero... Y te digo una cosa más, solo para cerrar, es tipo... Aún si nos equivocamos y aún si vamos por el camino equivocado o si nos va mal o lo que quieras, sí. El marketing manager nos apoya, nos ayuda, nos empuja a hacer outcome-based pricing, nos empuja a desarrollar estos features. El mercado nos lleva. Entonces, mientras vos seas humilde, escuches y te des cuenta que tu empresa está al servicio de otros, yo estoy tranquilo. Tipo, nos vaya bien o mal, el resultado no importa. O sea, enfócate en eso y listo. En Patagon estamos re contentos con la misión que tenemos de ayudar a la TAM, ayudar a las empresas con marketing y acelerar la adopción de AI y lograr mejores resultados. La verdad que creo que es la primera empresa en la cual yo trabajo que siento que hay un product market fit tan fuerte. Y nada, o sea, súper felices y contentos y con mucho ánimo y muchas ganas de seguir creciendo y ayudar a muchos más marketing managers en la TAM. Sí, yo pienso lo mismo, principalmente por haber vivido el problema durante tanto tiempo. Creo que realmente contribuir a solucionar ese problema que duele tanto, porque realmente duele, es espectacular, digamos, ¿no? O sea que hoy, realmente, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Donde WhatsApp es un canal tan importante y hoy nos estamos enfocando ahí, pero ese dolor de no saber quién te está hablando, qué te está diciendo, si es calificado o no es calificado, por qué se vende tan poco, por qué se invierte una fortuna vendo tan poco, y poder solucionar eso hoy para mí es desbloquea, si querés, un nuevo nivel de cosas que puedes hacer. Y de nuevo, tampoco quiero ser tanto autobombo, digamos, ¿no? Pero todos los clientes con los que trabajamos realmente ven una diferencia súper grande. Y ahí hay algo. Y tampoco es que estamos haciendo magia, digamos, ¿no? O sea, creo que es el simple hecho de estar enfocados y de desarrollar para eso y acompañar a los clientes es lo que nos está dando, si querés, el respaldo, como decimos, ¿no? De los marketing managers y el respaldo en resultados. Y ojalá dentro de poco implementemos el tablero de récords de ventas. Pero nada, creo que un poco eso. Sin duda, yo también estoy muy orgulloso de haber empezado este camino. Obviamente es mi primera experiencia, no tengo la experiencia que tenés vos si querés emprendiendo, es mi primera experiencia. Si bien trabajé en startups, es mi primera experiencia emprendiendo desde cero, el famoso de 0 a 1, pero realmente viene siendo muy gratificante. Y también, digo, si lo comparo con experiencias anteriores, tuve experiencias muy buenas trabajando, pero la verdad que esta es la que más... Es realmente la que yo me levanto y digo, tengo ganas de trabajar, ¿me entendés? Como que te levantás a la mañana y decís, vamos para adelante.
Creo que es esa. Ese, si querés, creo que es la mejor señal que tengo que me dice realmente estoy laburando con un propósito y es lo que hay que seguir haciendo. Bueno, David, charlamos de un montón de cosas. ¿Qué te pareció así en pocas palabras? Si tuviese que hacer un resumen de la charla de hoy, ¿qué dirías? No, muchas gracias por hacerlo, por organizarlo. Rara vez uno se sienta por tantas charlar con horas todo, a ¿no? charlar de todo. Está bueno como reflexión. A nivel resumen, nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar a agentes a gerentes de marketing a utilizar AI Ujú. para escalar sus compañías y la verdad que hemos visto resultados impresionantes en casi toda la TAM. Sí. Y la idea era contar bien cómo es eso, cómo ha sido el journey, cómo fue el proceso, qué hemos aprendido y qué vemos para el futuro, ¿no? Y también cómo entendemos el impacto de AI en el mundo, que es dramático, ¿no? Y próximo año va a ser más acelerado de lo que es hoy, así que Bien. es algo que un gerente de marketing no puede ignorar. Bien. Bueno, y a vos que estás del otro lado, muchas gracias por quedarte hasta acá. Si llegaste hasta el final, te agradecemos un montón. Que te puedas suscribir o que les puedas dar like a esta publicación también nos ayuda un montón. Y bueno, espero que te haya servido todo lo que hablamos hoy, un poco de nuestra experiencia y lo que significa para nosotros construir una empresa y ayudar a nuestro target en particular a realmente resolver los problemas que tienen el día a día. Nos vemos en el próximo. Gracias por mirar el video. Si te gustó y quieres saber más, haz clic en el link y habla con nuestra gente de AI ahora mismo.